¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total, la radio paraguaya de los mundiales, la 780M, con la cual estaremos hoy junto a la Albirroja en el partido de Santiago de Chile ante Chile. Encuentro amistoso, fecha FIFA de nuestra selección paraguaya camino a la Copa América. Tano, Virgilio, ¿cómo te va, Tano? Bien, ¿qué tal? Buenos días, un saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, yo les saludo a la gente que está en el exterior, que nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Fantástico. A los compatriotas y no compatriotas. Me parece muy bien. Hoy tenemos un invitado de lujo, porque estamos recibiendo en los estudios de Deporte Total, Televisión y Radio a un campeón de América, a un goleador de América, a un histórico de las grandes glorias del decano del fútbol paraguayo. Está con nosotros el querido y gran Adriano Samaniego. Adriano, un gusto tenerte aquí en la mesa de Deporte Total. Te estás sentando en el sitio donde se sienta habitualmente Cotita Bernabé, que hoy está con licencia médica. ¿Cómo te va? Buen día, muchas gracias por la invitación y a la orden. No se va a enojar nadie porque viniste vos y él no haya sido invitado. Ever. ¿Y cómo sabes que hablamos breve? No. Cualquiera No creo. Cualquiera Le va a tocar su oportunidad. Le va a tocar su oportunidad de ver en vida. Sí. Que siga esperando. Sí. Tenemos que revisar su prontuario a ver si amerita invitarlo. No, claro. Él es uno que no puede faltar acá. No. Sí, Adriano, hay que ver primero a ver qué es lo que ganó en el fútbol. Sí, por eso. Sí, tiene mucho para contar. No, realmente. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Ever en Ecuador? Estuvimos 2 años y medio. 2 años y medio. Sí. No es fácil, ¿eh? Sí, estuvimos. Fue difícil. Fue difícil. Duro. ¿Sí? Duro fue, sí, claro. Porque nos fuimos en un club que tenía problemas económicos. Tuvimos que aguantar. Hasta ahora estamos aguantando. O sea, Sí. hay plata que por cobrar todavía. Claro, hay. Entonces, no fue fácil. Pero hicieron buena campaña. Pero claro, con una administración anterior, ¿verdad? Estamos hablando del Nacional de Ecuador. Claro. Para la gente que está escuchando la radio y está viendo el programa por televisión, ¿verdad? Donde eran componentes del equipo técnico Ever Almeida y Adriano Samaniego. Hicimos muy buena campaña. Inclusive salimos campeones en la B. Allá ascendieron de nuevo. Ascendimos a primera división de vuelta. Y luego ahí hubo ¿Y clasificamos para Copa Libertadores también? Clasificamos la Copa. Luego entramos otra vez en la Copa Libertadores. En la última que jugamos contra Trinidense, pero ya había problemas. También Ever vino con el problema de su hijo. Él también tuvo una intervención quirúrgica de nuevo. Sí, de nuevo, entonces así anduvimos. Pasamos mal momento con él, pero por suerte salió todo bien y está bien recuperado está. ¿Está Ever recuperado? Sí, súper bien está. ¿Físicamente sí, cómo está? Lo único, está bien. ¿Bajó de peso? Tenía que bajar un poquitito. Sí, bajó. Lo único que dice que estoy bien, pero un poquitito de rengo. Esa es su historia de siempre, pero esa de hace años. Pero bueno, sí. Ya te invitamos para hablar de vos profundamente, pero estábamos tocando algo muy reciente, ¿verdad? Porque esto, para que él sigue vigente, él ya hoy no juega al fútbol, es ya entrenador, ya dirigió equipos también y es muy ligado, muy cercano a Ever Hugo Almeida. De hecho, salieron campeones ustedes con Ever juntos, ¿verdad? De Copa Libertadores. Claro, sí. El último año de él tuvimos la suerte de ganar la Libertadores en el 90. Exacto. Ya nos vamos a meter contigo, Adriano, profundamente de toda tu carrera y contar anécdotas y los momentos especiales que has vivido. Hay muchas cosas de hablar. ¿Por qué no te fuiste a una Copa del Mundo, por ejemplo? Una acción que a mí me dolió profundamente en su mejor momento. Tenía todo para ir al Mundial y bueno, ocurrió un accidente que suele pasar en cancha y eso hizo que Adriano no fuera a una Copa del Mundo, pero después ya lo vamos a ir hablando. Entró sin permiso a patear un tiro libre, también de todo un poco hizo Adriano en su carrera. De todo un poco. Sí, pero que era un fenómeno. En la jugada de táctica fija, Dios mío, yo recuerdo un partido de Copa Libertadores y estaba viendo el partido en la oficina de Osvaldo. Este gol Martínez, me dice Osvaldo. De Samaniego. ¿Y por qué te va a decir? ¿No estaba en la cancha de Osvaldo? Es raro. No se fue, no viajó. Era fuera del país. Fuera del país, sí, fuera del país. ¿A lo de Porto Alegre, decís vos?
No me acuerdo, un tiro libre en el ángulo. O San Pablo. Ni me Pero acuerdo. después vamos a hablar de eso, si no vamos a desarrollar todo. El que se va a acordar que tantos goles hizo así, ¿verdad? No se va a acordar, ¿por qué no se va a acordar? Yo no me voy a acordar si haga un golazo como los que él hacía. Tremendo. ¿Verdad? Tremendo. Era gol... Ah, era. Olvida. No, yo me puso el palito para que pise. De las inferiores. ¿Eh? De las inferiores fui Te goleador. empujaba siempre adentro. No, siempre. En cadete, goleador. Infantil, goleador. Primera, goleador. Copa Libertadores, goleador. Toda tu carrera en Olimpia. No. Estuve afuera, pero... No, tu Sí, en carrera el de Olimpia. formativa. Claro, digo. claro. Te formaste Empecé en la formativa del de Olimpia. escuela de fútbol. En la escuela fútbol del Olimpia. 5 años, ¿eh? No fue fácil. Pero vamos a aclarar, vos no sos aregüeño. pero Yo te soy ibas de la frontera. de la frontera. Ahora que está de moda eso de la frontera, porque se habla mucho de la frontera. Estoy cerca de la frontera de Areguá con Luque. Sí, pero sos luqueño. Soy luqueño. Soy luqueño. ¿Cómo se llama esa zona de Luque? 3 de mayo. 3 de mayo. Muy popular esa zona Sí, sí. de Luque. Ya prácticamente la frontera, un poquito más allá está el puente que divide el límite de la República de Luque con la ciudad de la Frutilla, que es Areguá. Sí. Pero ya vamos a hablar, danos unos minutitos, Adriano, porque juega la selección hoy. Hoy tenemos el partido de la selección paraguaya a las 20, a las 8 de la noche. En un ratito lo vamos a sumar a la información que tenemos de lo último de la selección paraguaya de cara al partido de hoy en torno al onceno que va a arrancar. Parece que hay una novedad de último momento. Vamos a ver si Gustavito nos devela eso posteriormente, ¿verdad? A las 20 juega la selección paraguaya frente a Chile. En principio el equipo estaba confirmado anoche, cuando estábamos en la programación de la polémica, era con Coronel en el arco. Tenemos, Matías, director, la estructura, por favor, del onceno que anoche manejábamos para la selección. Parece ser que hay un cambio, parece ser. Arrancaba con Coronel, Ramírez, Gustavo Gómez, que va a jugar ya hoy, Alderete y Jiménez de Libertad. Aquí está la duda. Aquí está la duda. Vamos a ver. No sé cuál ¿Puede es. ser otra vez Junior? Y no sé. Pero puede ser que no arranque Jiménez. Después sí, Peralta está confirmado con Cubas, Romero, Julio César Enciso, Cacu, Romero y Adam Vareiro. Pero podría haber una variante ahí en zona defensiva. Yo entiendo que sería el arranque otra vez de Junior Alonso, o definitivamente se juega por Jiménez. Lo que pasa es que yo no tengo nada en contra de Jiménez. Pero él no es el titular en Libertad en ese puesto. No. ¿Quién es el titular en ese puesto? Matías Espinosa. Matías Espinosa. Claro. Entonces, compararle un poco a Junior con él, y conste que Junior es central, no es lateral, pero tiene ya una jerarquía. Y no sé qué más. Eso es mi opinión al respecto de la duda. Es más, los últimos partidos en Libertad campeón, Jiménez jugó de central. También. Claro, jugó de central. Entonces va a decir, pero entonces Luis Enrique, ¿por qué le lleva si vos pensás eso? No, yo analizo nomás. Yo no digo que no merezca tener una oportunidad. Para mí todo jugador merece una oportunidad en la selección. Estamos hablando de un jugador del tricampeón del fútbol paraguayo. Claro. Pero también en contrapartida te decir, sí, Libertad es el tricampeón del fútbol paraguayo. Pero no, en cada que participa en Copa es un fracaso. Claro. Y, Pero, es el referente del fútbol paraguayo. Pero no, es el tema. no. El tema es por qué Jiménez ahí, por qué Ramírez, el nivel de Ramírez, por ejemplo, no amerita ahora ser titular en la selección paraguaya. En este partido, estoy hablando de este partido, ¿verdad? El ¿Y nivel quién amerita jugar en esa posición? No sé quién amerita si no tenemos luego. Y, bueno, y entonces, Bueno, no es pero- una cuestión de mérito, es una cuestión de necesidad ya es. Bueno, pero Iván Picón. Yo voy, y no, hay otro, dame otro. La pasada nos enamoramos todos de Velázquez, ¿por qué? Porque no tenemos. ¿Y por qué no vuelve a jugar Velázquez? Porque necesitamos un lateral de salida, necesitamos alguien que apoye el medio campo, el Bueno, ataque. O sea, pero vos... Por eso yo lo de Alonso, basta lo de Alonso, el lateral izquierdo, por favor. Cualquiera, menos Alonso. Pero si no te... Por más que suene muy fuerte, muy agresivo, basta, Alonso lateral izquierdo, vamos a probar a Jiménez. Estoy de Si no, acu- que juegue Espinosa. Eso estoy de Pero acuerdo Espinosa contigo. no está, pues por eso no está, él no está tampoco, no está, perdón, Ernesto Caballero y va a jugar Peralta. Bueno, él habló de que había jugadores que no están del todo bien, ¿verdad? Entonces, Bueno, el pero- segundo partido, si llevaste y al final llevaste jugadores que no están bien, pero no sé hasta dónde amerita, pero ¿verdad? en el caso puntual de Ramírez como lateral derecho, digo yo, con el nivel que está mostrando, que mostró en Libertad, ¿verdad? ¿Y por qué no Velázquez, que causó una grata impresión? ¿Por qué le va a sacar?
¿Por qué Velázquez no te ataca, Benicio? Necesitamos que ataque el espacio vacío. Pero ¿para qué pico querés alguien que te ataque si su nivel es bajo? Y de ahora vamos a probarlo. No hay otro Benicio. Lo tiene que probar. Tiene razón el Tano. No. Necesitamos un lateral de salida. O si no, se va a hacer siempre un problema para Almirón. Va a ser un lío. No va a tener quien le haga la espalda, quien pase, o el jugador que juega allí. Sea Ángel Romero el que caiga por ese costado, o de repente, por algún motivo, caiga por ese lado Ramón Sosa o el que fuere. ¿Verdad? No tenemos. Velázquez ya sabemos que te va a dar una manito. Ya tiene experiencia, hoy es capitán de Ñul. Y que no se va a asustar. No se va a asustar, como no se asustó frente a Perú. Hizo un partido correcto. Atacó poco, creo que 2 veces, y atacó fue mucho. Pero defendió bien. Y es un hombre más en juego aéreo en tu área y en el área rival. Yo hoy, si vos me pones en la balanza, Benicio, le voy a poner a Velázquez. Pero también necesita un poco probar la selección de nuevo a Iván Ramírez, porque Iván es titular en Libertad, pero vos viste el último partido de Iván. Discretísimo. Estamos hablando del lateral titular del equipo bicampeón del fútbol paraguayo otra vez. Ese no es el tema. ¿Vos qué pensás de eso, Adriano, que sos hombre de fútbol? Yo creo que está probando a los hombres. Por eso cambió mucho. Y tiene que... Sí, 8 cambios ahí. Y bueno, ahí está. Para mí, simplemente eso. Eso. O sea, probar dos cosas. Probar un poquito hasta dónde le puede dar. Darle, lo que le puede dar. Claro. Y también, digamos, a través de una cuestión como de decantación, ir haciendo ya, elaborando ya la lista que va a viajar a la Copa América. Para mí que sí, sí. Entiendo. Porque por lo que veo, está armando un equipo nuevo de vuelta y ya jugó el otro equipo la vez pasada y de ahí después va a sacarle el equipo. El equipo base. Todavía no hay equipo. No hay todavía equipo. No, todavía. Para mí que no. Y Cote, que con este equipo que estamos viendo, Adriano, está cambiando la figura. Y sí, Inclusive también, la sí, figura. he visto, sí, sí. Y no, yo siempre me acuerdo del Tata. Tata ponía 4 volantes antes, ¿se acuerdan? Sí. 4 volantes de marca Sí. y 2 centros delanteros. Sí, pero eran otros jugadores. Ganamos todo. Sí. No, pero te digo, Por la figura ¿cómo decís, encontró? ¿Cómo encontró? Claro. Y él buscó. Hay que buscar. Yo Hay que buscar. recuerdo, Claro. sustentando lo que vos decías, Adriano, yo recuerdo ese partido que teníamos que jugar ante Chile también, en Sí. Santiago. Sí. Y lo saca a Roque Santa Cruz, lo pone en el banco y le puso a Santana. Jugó con un volante más de recuperación. Sí, por eso. Un claro 4-4-2. Nosotros, y es un equipo que ganaba mucho de pelota parada. Sí, le ganamos 3-1 creo que a Chile. Sí, le Ese ganamos a partido. Chile allá en Santiago. Sí. Pero no, ahí está lo del Tata Martino, sí buscaba, es decir. Claro. El caso de Ram Berbera, ni nosotros no lo teníamos registrado y él lo estaba haciendo Descubrió, seguimiento, ¿verdad? Le descubrió a Ram Berbera. O sea, el extremo yo creo por que todo derecha. entrenador de selección hace eso. Y por ahí está buscando él también. Y Sí. por más que los conoce, bueno, está ahí moviendo un poquitito. A mí me extraña el profe Garnero, siempre juega 4-4-2. Y ahora va a cambiar. Nunca cambió. Yo siempre le dije a Ever, este tipo juega siempre así. Hombre por hombre siempre cambia. Sí. No se arriesga lo de él. Y ganó 6-7 campeonatos. Sí, ¿Qué te parece? sí, con Guaraní, Olimpia y Libertad. ¿Sí? ¿Qué le podés cuestionar? Nada. ¿Y para qué cambia? Lo que le resulta. Claro. Sencillo es el tema. Sí. Está bien. Ahora, por ejemplo, con un delantero. Teníamos que jugar con 2. Claro. Es amistoso. Era para jugar con 2, ¿verdad? Bueno, pero Ángel es un... Bueno, hoy está jugando por derecha mucho en Brasil, pero vos sabés que él te puede jugar de media punta, hasta de punta llegó a jugar por la selección. Falso 9. Y le va a esperar. Para esperarle. Para esperarle a Chile. Claro, le va a esperar. Para mí que le va a esperar por la forma de su De su planteamiento. configuración. Claro, de ¿Sí? su configuración, del Claro, diseño. claro. Y la gente que pone. Le va a esperar. ¿Por qué le va a esperar? Yo también pienso así. ¿Sabes por qué le va a esperar? Porque nosotros ante Chile no vamos a tener pelota. Y sí, menos en Chile, Santiago. sí. Eso pensamos también contra Perú y yo creo que tuvimos un poquito más la pelota que Perú. Nos Y faltó... sí, Perú igual que más o menos parecido a Chile. A Chile. Le toca mucho. Tiene rasgos Sí, similares. sí, claro. Pero Chile también está más o menos la misma nuestra, ¿verdad? Que están en transición, También. cambio de entrenador, Sí. va a haber un estadio lleno, mucha gente. Tiene el mismo problema de nosotros, Chile. Se le fue su figura, entonces está empezando de vuelta. Terminó un ciclo allá. Sí, claro.
igual que acá. Y Acá en Perú- hasta ahora todavía no se encontró. En Perú también. Bueno, nosotros pensamos que este es el momento. ¿verdad? ¿Cómo, Adriano? ¿Cómo? Y hasta ahora no se encontró todavía. Acá. Acá. De la época de Chilaver y eso. Pasaron. Terminó y después, ¿desde ahí qué pasó? Y pasó una generación. Mira que, y acá en el equipo va a jugar uno de esa generación, que es Romero. Es de una generación que no pudo lograr nada. Y de toda la carrera. Romero ya hasta ahora, ¿cuánto tiene Ángel ya, los mellizos? ¿Cuánto 31 tiene? años. Ya, viste, 30, pasó sí. toda una... ¿Cuántos mundiales ese que nos vamos? 3. Sí. Son 12 años prácticamente, ¿verdad? 14, 18, 22. Toda una carrera, toda una camada de jugadores que no han logrado lo que han logrado los Ayala, los Chilaver, los Gamarra, los Chiqui Arce, los Claro, Toracuña, claro. ¿verdad? Sí, terminó esa camada y ¿qué pasó? Claro. Entre el 90 y... Ahora que ganamos con Jarazaví el La excepción. preolímpico, La excepción. claro, excepción. Quiere decir, Adriano, que entre el 90, la década del 90, todo el 90, hasta el 2010, nuestro techo. Y después empezamos a... Es porque normal también. En el mundi- fútbol es normal también. En el Mundial del 2014 en Brasil, en el patio de nuestra casa no nos fuimos. Sí. Colombia, ¿qué le pasó? Eh, La época de Valderrama y eso. Terminó. Y pasó como Sí. 3 mundiales que no fueron también y ahora es potencia. Sí, claro. Hoy, porque ahora hoy a Colombia tiene cualquiera muchos no le gana. jugadores que juegan en Europa. Sí, ahí le tenés La a Luis misma Díaz, uno cosa de de ellos. Ecuador. Ecuador dentro de poco va a ser potencia, porque tiene jugadores jóvenes que Pero- están en Europa. Pero hoy también nosotros tenemos buenos jugadores, Adriano, que están en un momento de madurez. Ramoncito Sosa, vos lo conoces bien a Ramón Sosa. Yo creo que Enciso tiene que recuperar su nivel, no tiene techo todavía, es muy joven, es demasiado joven, Claro. ¿verdad? Almirón ya es de la camada de Romero, ya es más, ¿verdad? Yo creo que hoy Más aparecen más jugadores nuevos como para hacer un recambio esperanzador. Porque vos que fuiste un goleador, nosotros, acá nos eliminó un equipo juvenil de Venezuela cuando le pudimos hacer un gol. Sí, me acuerdo. Nos ganó Venezuela 1-0. Sí, Chiqui era el entrenador. sí. Nos queríamos morir. ¿Qué mundial era tan? ¿Rusia? Rusia. Rusia. Teníamos todo, teníamos que ganar a Venezuela, que En nuestra casa. en nuestra casa. Sí, y, no, sí, me acuerdo. y Sí. no hacemos goles. A Perú le empatamos después de 17 años. Hace 11 partidos oficiales que no le ganamos a Perú. Sí. O sea, hay cosas que tenemos que mejorar. Y algo falta seguramente, se tiene que buscar qué falta. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer goles? Porque, como vos decís, hay jugadores que puede dar mucho más. Y también tiene que haber jugadores de experiencia entre ellos, para que le puedan caminar. Claro. Eso es lo más importante. Lo Para ideal, mí, decís vos. Lo ideal es, claro, Una mezcla. claro. Tres, Y le cuatro. tiene que escuchar. Nosotros antes le escuchábamos a nuestros compañeros, a los mayores, que teníamos que escucharle. Y ahora creo que no hay más respeto, no se le puede más hablar. Sí, no se le puede, saben todo ya. claro. Sí, pero no solamente una cuestión, digamos, futbolística o un plantel de fútbol, Adriano. En la vida misma, ¿verdad? Hoy en día las nuevas que no, saben todo, se te adelantan todo, ellos saben, no, bueno, ya, Sí. vos ya está fuera. Sí, porque está en Inglaterra, porque está en Italia, Sí. porque está en Rusia. No es está bien que esté por ahí, por el bien de ellos. Sí, Porque sabemos que el fútbol es momento. ingrato. Ingrato el fútbol, tenés que aprovechar. Hay el momento y tenés que aprovechar. Pero vamos a meter en la selección, vamos a venir, vamos a meter todos juntos. Vamos a respetar. Claro, y vamos a respetar. ¿Tiene líder esta selección nacional? No tiene, para mí no tiene. ¿Quién puede ser ahí? Sí, porque no había alguien que hablaba. ¿Quién? Es decir, por carácter, por personalidad. Claro, Un Gamarra, un claro. Chilaver, Sí, no hay. El Un último que Toracuña. jugaba y hablaba, el último que jugaba y hablaba era Richard. Las pocas veces que jugaba, Richard Ortiz. Después ya no había, porque Gustavo Gómez yo no lo escucho hablar en esta selección. No es líder para mí en cancha, nuestro capitán, Sí, que es capitán de Palmeiras, donde él es amo y señor. ¿verdad? Pero en la selección yo no veo no tiene luego el mismo rendimiento, no está arropado como está en su equipo, ¿verdad? Eso también hay que admitirlo, pero no habla.
¿Quién habla en la selección? Decime. Nadie le saca mérito de lo que están ahí. Nadie le quita Nadie, mérito. nadie. Porque son Pero- los mejores, por eso están. Claro. Pero son los mejores. estamos- Claro. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando Sí. de personalidad, Eso. de carácter, Sí, de sí. presencia. Exacto. Mira, dentro de la cancha, Y fuera de fuera de la cancha. Sí, sí. ¿El líder se hace o se nace? No. Nace el líder. No se hace. Nace, los líderes nacen. y por eso no cuesta tanto. ¿Entendés? Igual que los futbolistas nacen. Nadie me va a decir, no, yo hice a Julano. No, Le puede tiene su orientar. ADN ya. Pero Adriano, vos decís que le puede orientar, le puede hacer algunas correcciones, encontrar su posición, Claro. hasta ahí. Sí, Pero la sapiencia para jugar al fútbol trae en la cuna. claro. Y después ya depende de él, de Sí, la sangre, que sí. se cuide. Después, Sí. después ya depende de la Hay disciplina. muchos que se quedó por el camino, que son... Talentoso. uf, y se quedó. Yo suelo escuchar, o sea, yo tengo muchos amigos del fútbol y vos lo sabés, ¿verdad? Incluso me suelo reunir con la camada de los campeones de América. Siempre soy un cara dura porque soy un extraño ahí, pero todos me invitan. Y siempre hablan y quien más, quien menos me dice, yo tenía un compañero en la infantil, cadete, infantil, juvenil, volaba y no llegó. Y así pasa mucho. Sí, Pues, le tenía a fulano. Muchísimo. Fernandito era un crack, cómo definía, cómo jugaba. Sí. ¿No llegó? Y universalmente la anécdota que se cuenta en las redes sociales de Cristiano Ronaldo. sí. Cuando el Benfica fue a buscar talento, y eran chiquititos, 10, 11 años tenía. Y tenía un amigo que jugaba mejor que él, Sí, sí. ¿verdad? Y se hizo la última prueba, según cuenta, él mismo contó, se hizo la última prueba, y el que hacía un gol, entre los dos, uno de los dos se iba. El amigo le chuleaba a todo el equipo, le salió el arquero, y en vez de hacer él el gol, le pasa a Cristiano. Cristiano hace el gol, y el ojeador le lleva al Benfica, le lleva a Portugal. Y hoy es lo que es. Sí. Y entonces se va al periodista y le hace una entrevista al amigo de Cristiano. Le dice, "¿Pero ¿cómo?" Dice, "Si vos estás viviendo en una mansión, tenés un carro, un coche alta gama, tenés cuenta bancaria, vivís bien, tu ropa. ¿Cómo es esto?" Y pregúntenle a Cristiano, le dice. Cristiano Claro. le van, Sí, sí. en gratitud a ese gesto que hizo para que Cristiano fuera al Benfica. Bueno, Sí, no, es un eso caso, y es un ejemplo nomás. Claro, un Nada. ejemplo. Pero lo que quiero decir, jugaba mejor que Cristiano y no fue nadie en el fútbol. A eso voy, es el No, espíritu. pero hay ¿no? muchos jugadores que a lo mejor no tienen esa riqueza técnica o ese talento y de repente llega por disciplina, También hay. por Ah, sacrificio hay- también. Sí, sí, hay excepciones. Hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones. Claro, ¿verdad? claro que sí. Yo me acuerdo de eso, Nelson Zelaya. Yo siempre le pongo ejemplo de Nelson Zelaya en mis charlas. O sea, que Nelson él es el Zelaya, ejemplo. digamos, con pelota en el pie. O sea, vos lo que querés decir que Nelson, yo sé que nos estás viendo y nos estás escuchando. Sí. Y él sabe. Era un tronco campeón de América. Él sabe, no es ni que tronco. Lo que quiero ¿Qué decir tenía que Celaya? no, Carácter, hablaba. Claro, pero hablaba la y personalidad- le metía. Sí. Pero la personalidad de él, Sí. campeón con Olimpia. Deja Olimpia, se va a Cerro, campeón con Cerro. Y bueno, por eso digo, pero en esa época, ese tipo de jugadores, en esa época, que El valor que tiene. entre Mario, antes eso Mario Ramírez, ¿con quién era? Mario Ramírez fue campeón contigo. Sí, sí. La pelota pasaba, pero al contrario no pasaba de Mario Claro. Ramírez. Robocó te llevaba por delante. Eran zagueros, jugadores de otro tipo, que entraban con determinación a las pelotas divididas, Sí, sí. que se anticipaban. Castro. Del equipo del sacaban. 90. Rogelio Delgado más atrás. Del equipo del 90, por ejemplo, teníamos problemas supuestamente ahí atrás. En defensa. central, sí. Y Castro, Eric Castro, Chama. Chama, Remigio Fernández. Campeones. Y luego vino Robocó. Sí, le trajeron a Robocó Pero justamente. como nos hacían los goles, nosotros hacíamos también. Sí, pero ahí había una gran capacidad de definición. Te Estaba digo, no, vos, eso Gabriel. gratis nomás te digo. Le va a entender, Sí, gratis, bueno, eso es espectacular. Vamos a seguir hablando después de la selección paraguaya ya en un bloque más adelante con Gustavito Gavilán. Estaremos con la transmisión de ese partido. La gente me está preguntando por qué no está Jotita y está Samaniego. Jotita tuvo una microcirugía, ¿verdad? Dental. ¿Del cerebro? ¿Cómo es? ¿cómo? Perdón, pero de la buena. No. Vaya a decir eso. Sí, Una pronta recuperación a Jotita, que ayer estuvo de cumpleaños. Anteayer estuvo de cumpleaños. No sé cómo Anteayer. llegó. Te quiero mucho, Jotita. Bueno, está Salió bien. del alma. Una breve pausa con Robert Jiménez y a vuelta vamos a entrar en el mundo de este campeón de América, de este extraordinario jugador, de este hombre que brilló en canchas, no solamente paraguayas, sino también fuera del país, haciendo goles. Tenía
Protegido de Osvaldo Domínguez. Tenía un remate, tenía una pegada. No es que solo era gol, le pegaba bien a la pelota. Ya venimos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Bushbe Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Bushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y MIPYMES. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Vamos a más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermaglow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermaglow Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermaglow Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Animate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PBD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Muy bien, estamos de vuelta. Estamos observando goles de Adriano Samaniego en su época de integrante de la selección paraguaya. Pero siempre estaba ahí cerca para empujar la pelota, Adriano, ¿eh? Le estaba comentando que mi compañero allá en Ecuador, le muestro los goles que tengo en mi teléfono de antes. Y me dice, ¿por qué siempre está ahí frente al arco y vos empujás nomás ya? Y claro, y ahí los goleadores tienen que estar ahí. ¿Dónde querés que esté? ¿Dónde querés que esté? No voy a poder, de 50 metros no voy a poder hacer los goles, ¿verdad? ¿No te parece? Obviamente. Adriano, vos tuviste el gusto de ser uno de los hijos mimados de Osvaldo Domínguez Dip. ¿Por qué tanto cariño te brindaba él? ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo era el tema que vos tenías un premio extra por gol, por pase, que te peleabas con Gabriel en esa época del 90? Contá anécdotas de esa época. Y bueno, le caí bien seguramente. No, Y sí, porque Osvaldo era... Especial. Especial era Osvaldo. Tenía que entenderle. Sí, y nosotros con locos nos íbamos y jugábamos con él. ¿Ustedes le hacían lo que querían? Sí, le agarrábamos así del cuello uno y otro acá del estómago y le hacíamos entregar. Y cuando dice, me entrego, ahí le largamos. Así le gusta. Y después se iba en la concentración, jugábamos truco. Quería jugar truco. Y tenía que darle el gusto. Y los goles, sí, los goles yo le hacía así. ¿$200? No, 2 millones. 2 millones. Sí. 2 millones. Uno era primero, después 2.
Subió después. Subió después. La cosa sube todo. ¿Eh? ¿Y qué te decía? O sea, y después de cada gol, y a veces... Ese gol que estamos usando ahora, Sí. ese gol, me debía $20.000, me debía. $20.000 $20.000 me debía. ¿Y después? Y me vine directo después, ese fue en San Pablo. Me vine directo después, junto a él, en la tabacalera. Cuando llegamos acá, al día siguiente. Y le llamó a su chofer, Pájaro loco. A Javier. a Javier. Javier. Saluda a Javier. Javier, prepárale 2 millones. No, yo no quiero 2 millones. Le dije. Yo quiero lo que me debes. Yo quiero. Ahora vas a agarrar $250.000, $200.000. No sé cuánto vas a agarrar. Si pasamos de etapa, esa vez. Yo quiero mi plata que me debes. ¿Y con ese gol Olimpia había ganado o empatado? Claro, ganamos. Dimos En vuelta. penales después le ganamos a... Sí, en penales. Y pasamos y nos tocó cuarto de final, algo así, contra Chilaver. Vélez. Sí. Y después contás, seguí contando la anécdota. Y te vio, pero... No había caso. Se levantaba, se iba hacia el baño, venía otra vez. Vos estabas ahí firme. Y el cheque ya estaba ahí. Ah, sí. Sí, el cheque ya estaba por mi gol. Ah, por tu gol. Por mi gol. Pero vos, por mi vos gol. no aceptaste. Pero vos no. No, yo no quiero. Le dije, no quiero. Estamos así como media hora y después se levantó y me dijo, vení acá, mi hijo. Te voy a enseñar una cosa para que aprenda. Me abrazó así y me dijo, no vaya a rechazar la plata, no vaya a rechazar. Agarrá este y después pelea otra vez el otro. Y yo, no, está bien lo que vos me decís, pero yo no quiero. Yo quiero mi plata que me debes. La diferencia es muy grande. Sí, 20.000 más en esa época. Y después... ¿Y después? Y no me pagó. Me dio llevé los 2 millones y me fui. Si no me iba a quedar sin nada. Ni eso No me pagó. Se me quedó, a mí se me quedó mucha plata en el club. Cuando él salió, después los que entraron ya no me quisieron más pagar. Claro, Porque no tenía contrato. Era de palabra nomás era. con él. Con él. Antes no había contrato. Era de palabra y de repente siempre se queda en la colita, se queda siempre. Y eso es lo que me pasó con él ahí. Me sorprendió cuando yo volví de Colombia. Ahí recién él me dio la plata. Nunca tuve una prima. Nunca. Tenía mi sueldo. Terminé en el Olimpia por 4 millones de guaraní. ¿Ese año que saliste campeón de América? Claro. 4 millones. No, cuando volví. ¿Y cuando saliste volví campeón de otra vez. América? Y era como 2 millones mi sueldo, seguramente. Nosotros sobrevivimos de los premios. Sobrevivíamos. Ahí estaba el secreto. El sueldo no teníamos. No, teníamos, pero cobrábamos cada 3, 4 meses. Y ese plantel del 90, estamos mostrando imágenes. Tenía jugadores extraordinarios. Vos que era una bestia haciendo goles, Raúl Vicente, el Loco Gabriel, el Beto Monzón. Era un mitad. ¿Y cuándo eso? Y Monzón tenía 20 años. 20 años tenía Monzón. Me acuerdo bien, 20 tiene. Tenía. Y era un monstruo, Monzón. Yo le chiflaba yo y ya tenía la pelota enfrente. Mi fuerte era la velocidad. Sí. Por la raya. Cubilla también se dio cuenta por dónde yo podía rendirle más y me puso de puntero. Por la izquierda. Por la izquierda, claro. Pero también Gabriel allá al otro lado, Monzón dando Sí, una alguna pelota, vez, Raúl. antes de que llegara de vuelta Raúl, ¿Te lo ponía delantero era yo y el Loco. El Loco, allá adelante. claro, sí. Ustedes dos. Yo jugaba de centro delantero. Sí, vos jugabas 9. Después te cambió. Y sí, Pero no perdiste la posición, fuiste titular. Estamos Sí. viendo este gol tuyo, me hace recordar. Mira la 9 tenía cuando eso. Pero era un equipo, ese plantel. Mirá lo que es esto. Pero hay una ese cuestión. es Mazzaropi. Le hice retirar a Mazzaropi. Después de ahí ya no jugó más. En serio. Tenía como 50 años también ya. Pero hacía goles impresionantes, era tu zurda. Sí, la zurda. Extraordinario. Ahora, en ese entonces, había muy buenos jugadores en ese plantel. Ustedes llegaron Lo que 89, 90, 91 a 3 finales consecutivas.
Tres finales. Lo que pasa es que Olimpia no vendía. Osvaldo no quería vender. Y lo que le faltaba en alguno de los puestos, compraba, traía y así, rellenaba. Y después había un plantel hecho. Jugaba solo ya. Yo, sin darnos cuenta, nosotros en el 90 ganamos la Libertadores y la Supercopa. Ganamos sin darnos cuenta. Porque cuando salíamos para jugar afuera era que nosotros íbamos para ganar. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que tenía. Ganar de visitante. Claro, así nos íbamos. ¿Te imaginas hoy en día con la plata que distribuye la Conmebol a los equipos que ganan los partidos? Lo que hubiera sido la época de Olimpia. Impresionante. ¿Millonarios? La plata, claro, impresionante. Íbamos a... ¿Y usted cómo acordaban con Osvaldo? ¿Por la bolsa, por etapa? Por la recaudación. ¿Qué bolsa? Recaudación. Sí. Cobrábamos los sueldos por la recaudación y después había la platita que si pasaba, te daba un poquitito. Bueno, te envían saludos. El 8 de septiembre es tu cumpleaños. Sí. 8 de septiembre. La Mercedita. Saludos a Mamones, me dicen. Mamones. Jorge Luis Avente. No, Agustín Andrada. Es su cumpleaños el mismo día. Sí, sí, el mismo día, sí. ¿Ese gol fue en Sao Paulo o en Río fue ese gol que estábamos viendo recién? Ese gol en Río contra... En Río. Contra el Gremio. Hice 2 goles de visitante allá. Mira, ese partido salimos 2-2 y clasificamos. Y nos fuimos a jugar el siguiente. Antes, cuando uno viajaba, jugaba 2 partidos. Sí. Claro, era martes y viernes. Sí, así era. Sí. Entonces nos tocó Gremio y Vasco. Y el primer partido jugamos en Porto Alegre, clasificamos. Hice 2 goles. Y después nos fuimos para jugar contra el Vasco y me dejó afuera a mí y a Almeida nos dejó afuera Cubilla. Pero él le quería sacar. Ever dice que siempre él le quería sacar. Pero ¿por qué me saca? 2 goles hice. ¿Por qué me saca? ¿Vos querías jugar? Claro, yo quiero jugar. ¿Y por qué te sacó supuestamente? ¿Y qué te dijo? ¿Y porque estábamos clasificados? Ah, y te cuidó. ¿Quién me va a cuidar? Argel. Para que se dé cuenta que quién manda. ¿Entiendes? Entiendo. Tiene que ser. ¿Y quién jugó en vez de Ever? ¿Fossati? No, sí, Fossati no. No sé quién era el suplente. Seguramente... ¿Bobadilla? No. Era Julián Coronel. Julián Rosa Coronel, ese año que salió campeón del 90, sí. Julián Rosa Coronel. Saludos para Julián Rosa Coronel. Sí. Samuel, ustedes jugaban martes y viernes Copa, Sí. incluido un viaje. ¿Qué día jugaban el campeonato? Los domingos. Jugábamos todo otra vez o si no quedábamos afuera, no jugábamos. Porque después la siguiente semana tenían otra vez Copa, martes y viernes. Y sí, Igual jugaban domingo. claro. Porque hoy se dice, bueno, todo el mundo juega 2, 3 partidos a la semana, ¿verdad? Pero hoy acá da la sensación que cada 3 días no se puede jugar. Pero atender lo que es hoy. Hoy llegar en la concentración o donde vaya a practicar y encontrar encima de esta mesa, encontrar desayuno. Sí. Lleno de desayuno acá. Qué pileta, qué hielo, qué cámara Nosotros hiperbárica. llegamos sin desayunar, sin comer nada. Después nos peleamos todos, nos bañamos todos rápido para subir ahí arriba en el Olimpia para comer empanada. En la cantina. Para desayunar empanadas en la cantina. Fritura en sí. Fritura, sí. No pasaba nada. Éramos fenómenos, éramos seguramente. ¿Sí? No sé. Yo no desayunaba para venir. Hoy tenés huevos revueltos, tocino, fruta, todo, arroz con fruta leche, seca, yogur, todo. Se hace la parte física. Ahora hay una goma, ¿cuánto saltás? Se salta ahí y tenés que... Ahí ya sale en la computadora, me parece. Saltá y ya sale cuánto. Saltá. Cámara hiperbárica y eso, para recuperar rápido. No, nosotros agarramos una tiza, agarrábamos una tiza y saltábamos por la pared así. Saltamos y marcamos así con la tiza. A ver cuánto saltamos. ¿Sí? No existía el... la computadora. No existía el gimnasio, no existía.
No había gimnasio, no teníamos. Nos íbamos allá en el Botánico y trabajábamos con la goma, esos camiones grandes así. Rueda, acá estiramos así. Y entre los pinos acá se subía un compañero y hacíamos cuádriceps. Acá, arriba. Y vos te agarrás por el pino así. Otra época. ¿Atendés? Ingenio. Y llegaron a 3 finales de Copa Libertadores. Y llegaron a 3 finales de Copa Libertadores de América. Llegaron a 3 finales. Ese grupo llegó a 3 finales de Copa. Era 89. Era 89, otro 90, tiempo. 91. Era otro tiempo. Sí. Vamos a decir eso. Era otro tiempo. Pero en la mente Sí. también otra idea. Yo digo, si ahora yo naciera ahora y si hacía todo eso, la parte de musculación, el cuidado. Si tuvieras 20 años, por decir. El cuidado. Era Adriano. Si tuvieras 20 años ahora. Yo fui natural. Natural fui yo. Natural. Ahora. Además, En esta época, perdón, Benicio, porque vamos a ir a la pausa, Dani, ya en un ratito. Una respuesta cortita nomás. Fíjate en lo que voy a decir. Gabriel González, Adriano Samaniego, Beto Monzón, Raúl Vicente Amarilla. Estoy hablando de 4 jugadores de talento. El loco ese era un genio en la cancha. Sí. Hacía esas ese locuras. también era natural, él, ¿verdad? Natural. Natural. El Beto Monzón. Él se convertía nomás en la cancha. Se Ese convertía. era su problema. De En vez repente. de darte para hacer el gol, no te daba, enganchaba otra vez. Por eso no quería Raúl jugar con él. Sí, no quería jugar con él. Raúl. Sí, ¿Eh? Raúl no quería jugar con él. Sí, porque Hacía le una- enganchaba otra vez y hacía a una- Raúl yo le alimentaba a Raúl. Si vos eras de tocar de primera, o era de meter la pelota. Centro, sí, y Raúl te marca. Amaga acá y Raúl sabía jugar. Ese es el famoso sabía jugar, ¿verdad? la marcación, se desmarcaba. ¿Qué es lo que más tenía Raúl Amarilla para vos, que era de su compañero ahí? Y la marcación. Te marcaba el pase. Claro. Y yo ya le daba, yo ya sabía dónde darle. Era inteligente. Es para cierto jugar. que al comienzo le costó a ustedes que le entiendan a Raúl porque pensaba muy rápido para los... Sí, sí. Y yo jugaba por la raya. Y yo ya veía. Me marcaba y yo ya sabía. En la final contra Barcelona ustedes hicieron goles clave acá. Sí. Claro. Tengo que ir a la Y pausa. allá también. Hoy vamos a seguir hablando con Adriano Samaniego. Allá. Jugar de visitante para usted no era nada, ¿eh? Nada. Allá hicimos pared, no sé, 5, 6, 8 toques hicimos Sí, para el gol. Para el gol de Raúl. Como si nada. Cancha ajena. Estadio lleno. Sí. Acá, último te cuento que acá, en la Supercopa, vinimos de Japón, todos cansados, y nos fuimos a jugar la Supercopa contra River. Y nos metió 3, no podía meter 5. Y después vino la revancha, le metimos 3. Ya ¿Por descansó. qué? Porque ya descansamos. Claro. Y después empezamos. Peñarol se le ganó 6-0. Nacional 3-0 allá. Final de Supercopa. De visitantes 3-0. Adriano Gracias. Samaniego está en Deporte Total. Una breve pausa y ya venimos. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.485 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los
locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Estamos de vuelta, son las 12:17, estamos mostrando fotos de Adriano, su época de jugador. Jugaste con el pibe Valderrama en el Junior de Barranquilla. Sí. Caminaba en la calle él. Pero sabía caminar. Hija. Esa es la diferencia. Talentoso. El tipo sabía manejar su cuerpo y metía su cola y te hacía volar 2 metros. Me acuerdo que dijo una vez, y después yo jugué con él, Gustavo Benítez. Le tiró 2 metros a Gustavo. Mirá, para tirarle a Gustavo. En un partido amistoso en Chile. Yo no estuve en ese partido. Y me contaron que vino, le quería chocar y le sacó la cola ahí y le tiró 2 metros. Pero el tipo preparado también, no es que casualidad. Viene a las 7, las 7 de la mañana en el club y hay una barra. Todos los días. Barra. 200, 300. Acá te metía así el brazo y te tiraba. No podía acercarte. No. Y es lento, ¿eh? Lento. Pero corre, continuamente corre y busca. Y otra cosa, que le dan la pelota. Igual que a Messi en el Mundial. Sí. Messi... Caminando, pero le da la pelota. Y sabe lo que hacer. Y si vos no le corres a él, te manda a la mierda, te manda. Tenés que correrle. Porque ese es su fuerte, para que te dé la pelota. Para que pueda descargar. Claro. tenés que marcar. Claro, tenés que mostrarte. Claro, Ocupar espacio. Decís, sí, ¿no? claro. Yo hice muchos goles con él. Y te hizo meter mucho Yo le corría y él me daba. Pero todo el mundo jugaba para él. Pero el trato con él, ¿cómo era? Bien, hasta ahora. Solemos hablar siempre. Hace poco me invitó Junior, hace como 3 años. Me invitó Junior en un acontecimiento a los campeones del 93. Yo fui del 93 campeón ahí. Y le invitó a todos los campeones.
Se fue el papá de Brujita Verón. Mira vos. Se fue presidente. el arquero Goyen. Sí, Goyen. Jugó El también argentino, ahí, sí, el argentino. Sí. Babington jugó Babington. también ahí. Isquia. Babington era de Huracán. Sí. Capitán, un Isquia también rubito. jugó ahí, sí. Bausa jugó también ahí. Mira vos. Y le invitó a todo. Y vos te fuiste, Ariel, ¿no? Claro, me invitó, me mandó pasaje y todo gratis. Y ahora creo que por ahí me invita otra vez porque va a cumplir 100 años. Va a cumplir. Y ahí te encontraste con el pibe. Sí, como si nada, siempre nos saludamos. Adriano, ¿por qué vos jugaste en México, Sí, Colombia? sí, nada más. En México y Colombia. ¿Por qué con tu corrida y tus condiciones nunca hubo una posibilidad de Europa en tu época? Hubo en la época que me fui a México, estaba en la selección. Sí, por eso. Estaba en la selección, me clasifiqué con la selección para el Mundial 86. Tuve la mala suerte de que me fracturaron Es más, y perdí el Mundial. vos jugabas en El la único que me faltó a jugar fue un Mundial. No jugué el Mundial. ¿Y vos Jugué estabas el en el Mundial plantel? de clubes, sí jugué. Pero Mundial no la tuve la selección, suerte. Y vos jugabas en esa selección de Claro, Cayetano. claro. Si yo entré en el repechaje, yo entré. Sí. Yo salí goleador en el 85. Y ahí me convocó. Cayetano. Cayetano. Y Claro, bueno, para la gente que no sabe, la gente más nueva que está escuchando el programa por radio, por la 180, viendo el programa por televisión, Adrián tuvo una lesión que le produjo un colega. Justamente, ya no estaba con nosotros lastimosamente, se fue muy pronto, Luis Neri Caballero, el papá de Luis Neri. Luis Neri también, ¿verdad? Que fuera jugador de Olimpia, el delantero. Él jugaba cuando eso por Guaraní, ¿verdad? Por Guaraní, sí. Último partido era. Y yo, cuando va a pasar las cosas, está todo marcado. Está todo marcado. Es una historia larga, pero más o menos le voy a comentar. Cortita, sí, a ver, hacela corta. Nosotros practicábamos en la selección de lunes hasta jueves. Practicábamos. Y luego nos presentamos en el club a partir del viernes para jugar los domingos. Así hacía Calle. Y en esa época era el presidente de la comisión de fútbol, era Estanislao Domínguez. Y me dijo Estanislao, le regala a Estanislao a todo el mundo el DVD, que era en aquel tiempo era Lo máximo. lo máximo, era el DVD. Lo más moderno. Y me dijo, anda, en mi oficina te voy a regalar. Me dijo. Y me fui en la oficina. Y se le terminó. Y le pidió a abogado Baseque, En aquel entonces, Hugo Gao Baseque. que era de... General Caballero. General Caballero. Le pidió a él que le mande uno para mí. Y no sé cómo se enteró Osvaldo y me dijo... yo antes de eso me fui a decirle a Marcarián, era el técnico en el Olimpia. Le dije, mira, profe, yo ese partido ya no voy a jugar más. Porque estamos por viajar y yo ya no juego más. Y pasó eso, lo que les estoy comentando, y Osvaldo me mandó a llamar a Osvaldo al día siguiente. Te está vendiendo por un DVD, te está vendiendo. ¿Te está vendiendo? Sí, te vendé por un DVD, te está vendiendo. Ya Y justo sabía, se él se jugaba enteró. contra Guaraní. Claro. ¿Atendés? Y me mandó a la mierda. Estaba llorando yo ahí en su oficina. Y vas a jugar, me dice. Y jugué y me quebré. Y no te fuiste al Mundial. Y no me fui al Mundial. ¿Cuándo va a pasar la cosa? ¿Lloraste, Rubén? Claro. Pero estaba vendido, ya había sido. Estaba vendido. Y tu pregunta, Luis Enrique, hubo sondeo de Betty de Sevilla. Y el representante era Vigo. Andrés Vigo. Andrés Vigo. Atendé. ¿Por cuánto seguramente me vendió Osvaldo? Porque le trajo la propuesta, $800,000 quiere pagar Betty. Betty.
Y le echó Osvaldo de la oficina. Andate de acá. ¿Cree que es jugador cualquier jugador? Está en la selección, va a ir al Mundial. Tiene 21, 22 años. Pidió $1,5 millones. Pidió. En aquella época. En aquella época. Fortuna. Terminó eso ahí. Vino a América de México. Vino. Para verme. Y en una práctica me vieron. En el club hicimos. Vendido Samaniego había sido. ¿Y por cuánto seguramente me llevaron? Ni sabía. Más de $1 millón. Y después de que se hizo la operación en la cual... ¿Y nunca supiste? Nunca supe. pero- Me quebré y después me ordenaron para que me vaya a México. Sí, yo recuerdo que vos viajaste lesionado. Vos te ¿Y mi fuiste, claro. porcentaje? Olvidaste el porcentaje también. En esa época, vos llegaste primero a la América que Raúl Amarilla, porque después Raúl fue a la América. Claro. No, yo llegué en el 86 en el América. Adriano, hay un tema que a mí me tocó vivir, porque vos sabés que yo hice toda tu carrera. Sí, Me tocó hacer claro. toda, desde que vino Cayetano Re acá a nuestro país de vuelta, me tocó hacer toda la carrera de notables jugadores y entrenadores. Y a mí me afectó mucho, porque yo era muy joven y estaba metido entre los grandes. Vos sabés que Benicio sabe, me tocó trabajar al lado del maestro Julio del Puerto muchísimo tiempo. Sí, Y en esa época, lo que decía Julio era palabra mayor. claro. Era el famoso Julio Mageí, o escuchaba, ¿verdad? Yo opinaba poco tácticamente, simplemente relataba, y preguntaba. Me dijeron tantas cosas. Faltaste a una final, a un partido clave, por un disparo de arma de fuego. ¿Qué pasó realmente aquella vez? Nosotros jugamos el partido contra Colo-Colo, acá en ¿En Asunción? Asunción, 0-0. 0-0. Al día siguiente vine a visitarle a Richino en su departamento, acá en Asunción, Para la con gente que dos está- amigos. Richino era el PF de Olimpia en ese Sí. entonces. Y Richino estaba ocupado y no me pudo atender. Entonces me fui en el Maracaná. Me fui. Donde íbamos siempre, se iba Sí, siempre ahí. para... Sí, todo el mundo te conocía ahí. Sí, ahí. Me fui ahí para comer. No, antes de eso pasó un taxista y me mandó a la mierda el taxista. Me dijo de todo, que vendimos el partido, que anoche... Y así nomás estaba. Yo estaba en la vereda cuando salí de la casa del Richino. Todo lo que me dijo no puedo decir. Y me subí en la camioneta y le seguí. Y yo tenía pistola en la camioneta. Y agarré y tenía un short de goma. Goma nomás era, no era para poner cinto ni nada. Y puse mi pistola acá. Y le seguí, se fue hacia el asilo, Sobre por Venezuela. allá. Hacia Se Venezuela. me escondió por allá. Y salí en Brasilia. Entonces me fui para comer algo en Al Maracaná. Maracaná. ¿Qué Era edad- temprano, era las 11, las 12 de la noche, algo así era. Y cuando me bajé de la camioneta se me cayó la pistola. Y era automático. Ah, y ahí Se cayó. salió Y ahí salió el explotó ahí. disparo. Ah. Sí, eso pasó. Bueno, Y ya estaba vendido también al Junior. a la gran 7. ¿Qué? Estaba vendido al Junior. Me fui así, al Junior. ¿Qué historia? Olimpia me dio todo. Me dio todo Olimpia. Pero así me sacó mucho también. Adriano Samaniego, campeón de América, goleador de América aquí en Deporte Total. Ya venimos.
En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689.000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿En tu casa también llueve más adentro que afuera? Utiliza Impacril, la membrana líquida 100% impermeable, y olvídate de las goteras. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. 12:33. 12:33. Y quiere que le ayude. Un saludo, estamos al aire, Sama. Saludo te envía Rafa Bobadilla, Rafa Gol Bobadilla. Mi dupla. ¿Era tu dupla? Sí, claro. Era mi dupla. Rafa. Tranquilo nomás. Talentoso. Así empezamos. ¿Te acordás? Así. Él debutó Te mando un abrazo. a los 15, ¿verdad? A los 15, no, a los 15. Debutó él. Sí. De cadete le llevo. Era un crack. Suplente de Talavera a los 15 años. Sí. 15 años debutó. Y yo me quedé abandonado ahí.
abajo. Y tuve que remar. Y a los 17 le alcancé otra vez. Rafa, es un capo él. Sí, En la cancha. es buen tipo. ¿Y buena gente? Sí, buena. Es muy noble. Yo no salía de su casa. Su papá me quería muchísimo. Y él tenía auto. Sí, Mercedes creo que ya tenía en la época. No sé qué auto tenía. Y yo andaba con él. Y después de ahí salía frente a la parada para agarrar 28. El 28 que te llevaba a Luque. Galletita Emi. Ahí. Me subía en el colectivo y me iba. Adriano Samaniego. Había una imagen recién. Hola, Gustavito. ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 de Media Cadena. Se me eriza la piel, Luis Enrique. Sí, acá producción me dice, babea Gustavito cuando le mira a Sama, dice. No, porque... ¿Cómo viste toda su carrera? Y crecimos. De niño nos agarró y era... en Olimpia, de nuestra camada, era Loco y Adriano. Loco y Adriano. Era Loco y Adriano. Nos volvíamos locos cada vez que Y bueno, ingresaba. los dos locos, porque mira, fíjense lo que llegaron a hacer ellos en un partido. Vamos a ver, por favor, director. Mati, si podemos tener ahí. Se pintaron el pelo. Contá todo lo que pasó ahí con ese día. Adriano. Nos fuimos a pechearle Al Tigre, al Tigre. Allá en la Tabacalera. Y nos encontramos ahí, casualidad, nos encontramos los dos ahí. Y la práctica era a las 4 de la tarde, era la práctica. Ese día. Y de mañana teníamos libre y por eso nos encontramos por allá. Para cobrarle algo siempre. Siempre tenés que irte. Y me invitó a quedar a comer en su casa. Vivía cerca de él ahí. Gabriel. De la Tabacalera. Vivía a 5 cuadras por ahí vivía. Me invitó, quédate, vamos a comer y después nos vamos en la práctica. Y dale, me quedé. Me quedé, estábamos comiendo con su señora ahí. Y me dijo, Sama, te animás a pintar tu cabello, me dijo. ¿Y cómo que pintar? Y así como Maradona, vamos a pintar. Maradona estaba en Boca. Sí, se pintó. Sí. ¿Y te animás? Claro, vamos, le dije. Nos fuimos en Bucci, que queda ahí sobre Mariscal López, sí, cerca del Olimpia. Y nosotros pensamos que iba a ser media horita y chao, ya te va. Llegamos como a las 2 y a las 6 de la tarde por ahí salimos. 4 horas. Perdimos la práctica. No, fuimos en la práctica. Nadie sabía qué pasó de nosotros. Estaba en la Y peluquería. después, estaba en la peluquería. Y de ahí salimos y nos fuimos. ¿Quién era el técnico? Cubilla. Claro, argelino. Y pues, Y nos fuimos llegando. Y los muchachos venían saliendo de la práctica ya. A la tardecita. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo? Y nada. Se dio cuenta que estamos haciendo una cosa que no era malo, ¿verdad? Ajá. Era una ocurrencia del loco. le explicaron eso al profe. Claro. No pasó nada. Y después... Jugaron ese fin de semana. El fin de semana. Fue la atracción. Y Afara a los 30 segundos me echó. Afara. Pues habrá sido la expulsión más rápida del Sí. mundo. A mí nunca me expulsaron. Yo no sé jugar mal. Nunca. Nadie va a decir por mí que le lastimé. No sé. ¿Y qué pasó ahí? Ahí hubo mano. Y le dije a Afara, mano. Y por eso me sacó la amarilla. Está loco, le dije. Roja. 30 segundos. 30 segundos. Afuera. Y nosotros éramos la atracción ahí. Claro. Con el loco. Y para eso puede ser. Y claro, para eso era. Yo recuerdo ese partido. Sí. Ganó Olimpia con gol del loco. Ganó con el gol del loco, sí. 1-0. Ganó 1-0. Profe, ¿el 9 o el 11? Los dos. La Copa Libertadores jugué con el 9. Después vino Raúl y quería la 9. Yo no tengo problema. O sea que vos le diste la nueva a Raúl. No, él la agarró. No, me da igual. Agarró otra vez la 11. De Jugacente. Chau, Acente. En serio. Entiendo. En nuestra época queríamos jugar nomás. Nosotros, le estaba comentando a los muchachos ahí,
afuera de la cámara y le dije, nosotros los días jueves nomás hacíamos práctica de fútbol. Y era un plantel frondoso, de 22, 25 jugadores de primera. Y te quería mostrar la práctica de fútbol. A muerte. ¡Pah! A muerte. Y antes era 16 nomás para ir en la banca. Y alguno decía, yo me quiero ir en la banca nomás, yo me quiero ir en la banca nomás. ¿Atendés? Así era. La competencia que había era impresionante. No, si vos te fijabas en la banca que antes tenía Olimpia, en esa época, esas 3 finales de Copa Libertadores de América, había partidos que en la banca le tenías a Gabriel González, a Adolfo Jaraey, a veces Balbuena o Cubilla en 90, en la banca. Cristóbal Cubilla. O sea, había jugadores de... El abuelo era Fermín Balbuena. Sí. ¿Cómo era Jorge Guas ahí? Junto a Ever Almeida, uno de los que más ha ganado. Mi compa también. ¿También? Sí, Él es uno de los más ganadores. sí. Él era un buen tipo. Hasta ahora invita, en su cumpleaños siempre invita. Y Teño fanático por su era ciudad. muy amigos, somos. Buena gente, Jorge Guas, ¿eh? Mucho tiempo capitán de Olimpia, histórico. Mucho tiempo ahí. Le cuento, bueno, ¿para qué le voy a contar? Contá. No, Queda así gusto. que. No, a mí me dolió cuando le sacaron la capitanía. Ah, Me dolió eso. Yo como siempre no hablo. Pero, ¿quién le sacó? Y hablaron ahí con el presidente y pidió la capitanía a un jugador, un compañero. Y en una charla, en una práctica, Cubilla dijo, a partir de ahora va a ser Julano, va a ser... Eso no se hace. Le sacó la capitanía. con toda la trayectoria que tenía. Ya, el jugador que más ganó, no sé, él y Ever. Él sí. y Ever. Sí, los dos. Los dos. Sí, Yo no sabía que le habían quitado. sí. No se hace eso. Hay que ser... Además, en esa época en que la capitanía era la capitanía. Claro, por algo de capitán. Se tomaba como una distinción. Claro. No es no solo distinción, sino el grupo Con respeto. le respetaba a ese, Claro. a ese jugador. Porque era líder fuera y dentro de la cancha. Sí, En esa época era fuera y dentro de la cancha. así es. Tenía otra connotación. Hoy en día, capitán, no hay problema. Cualquiera. No cualquiera, ¿verdad? Pero no le daban la trascendencia que antes tenía. Claro. El De antes. Olimpia para ser capitán tiene que hacer algo importante. Y tiene que ser una persona de bien. Porque Olimpia tiene grandes jugadores que a los 11 puede estar ahí como capitán. Adriano, Pero siempre se elige a uno. vos eras una persona que trasladaba bien la pelota. Era una de tus virtudes, tu velocidad y el traslado de pelota. Las canchas de antes no son como las de ahora. ¿Y cómo hacían? Por eso tengo problemas de la columna. Impresionante. La cancha de antes, cuando llovía ya no se jugaba más. Claro. Imagínate eso. Llueve, vos te concentrás de viernes, y llueve domingo y vos no jugás y tenés que quedarte otra vez concentrado. Y ustedes lo único que querían era salir ya de la concentración. Claro. Como manada así. Querían salir ahí. Claro, 3 días de concentración. Era ¿qué te mortal parece? en esa época. Y era así nomás, era la concentración también. No, es que vos No es ahora como ahora. El lujo, hotel. 5 estrellas. no te falta. Adriano, ¿y cómo era la pelota en esa época diferente a la hora? Cuando se Y la mojaba. pelota era de cuero. Y cuando se mojaba, Pesadísimo. pesadísimo era. Un sello, eso era mortal. Y los zapatos que tenía. De- Borussia era argentino y era de cuero, se mojaba y era pesadísima. Ahora es una pluma. Ahora, Vos tocás así y no sentí. ahora lo que es impresionante, ahora no sentía ahora. Claro. Este penal, este sos vos, ¿verdad? No, este Sí. penal. A ver, Este- contra Colombia. Sí, contra Colombia. Mirá, Higuita me atajó acá en el 90. Acá, en la Libertadores me atajó. Te atajó. Sí. Y yo sé que Higuita es rápido de pierna. Es rapidísimo. Y por eso me atajó aquella vez. No le tiré fuerte.
Y ahora yo ya le conocía. Bombazo. Se tiró. o sea, Yo arriba, le tiré arriba. Ever nos suele decirnos siempre a nosotros de que es difícil que el arquero llegue si uno patea bien. Arriba, sí. Ever cuando en el partido, cuando después terminan los partidos, nosotros nos vamos en el departamento y empieza a hablar Ever de los arqueros. Y ahora con Bobadilla, que estaba. Y se hablan y yo me quedo así. ¿Y qué escuchás que decía Ever? No, y que falló el arquero, que salió mal, tenía que hacer un paso más adelante, más atrás. Los secretos del arquero. Sí, Los secretos, sabe mucho los secretos del puesto. Sí, sabe mucho. Sí, tiene un alumno acá en nuestro equipo deportivo. Anoche nos discutimos fuerte con Juan José sobre el tema. Porque Sí. opina mucho del puesto de arquero él. Y él habla mucho con Ever Almeida. Y sí, y él sabe. No, yo sé que Ever sabe. ¿Qué va? Yo sé que sabe. Él ahí mismo te dice ya. No, tenía que salir un poquitito No, más. él te dice, a veces de muy lejos viene, tiene que ver porque Y le patea tenemos muy que lejos. preguntarle también los goles que le hicieron. El Milan, que le hizo el Milan. No, Sí, el Milan. sí, no salió. No salió él. Bueno. Era lejos. El primer gol. Era lejos, dijo. No, que va a ser lejos. El primer gol. Bueno, pero entraron dos matungos. ¿Quién cabezó? Richard. Richard. Richard le cabezó. El Milan pasó- decía a todo el mundo. Pasó un metro encima de Suárez. De Silvio Suárez. Encima de Suárez saltó. Sí. Sí. Ahí estuvimos que pucha en ese partido. Esa era máquina. ¿Sabes por qué no pudieron trasladar en ese final de la década del 80? ¿Por qué no pudieron trasladar los Olimpia a la selección y quedamos fuera del Mundial de Italia? ¿Por qué no se pudo? Así Sí, como no, se hizo en el no, 79, por ejemplo. No estuve en mayo para Italia. ¿Por qué Ya, crees que yo- no se pudo? Ustedes tenían un equipo hecho, campeón de América. Pero ese era para el Finalista Mundial 89. del 86, del 90. Claro. Ah, del 90. Sí, para el 90. ¿Por qué no se pudo trasladar eso a nivel de selección? Y no sé, como hicieron ¿en qué año fue que hicieron del 79? Sí. La Prácticamente Copa llevó América. para Copa Sí. América. Llevó Olimpia y Cerro No, y algunos. una vez convocó. Algo así, lo que me está preguntando. Claro. Y no sé por qué no hicieron. No sé. Adriano, para el 79 Copa América que ganamos, ¿verdad? Sí. Una vez La base. convocó 13 jugadores de Olimpia. Sí. Los ¿Y 11 por eso? titulares Sí. más los 2 suplentes de Olimpia. Acá, no, acá Ever Almeida te está escuchando. Me está escribiendo, Ever, ya está Ever, tranquilo. Y me da la banca, pero no, Michel, fíjense lo que era el plantel de ese Olimpia del 90 campeón de América. En la banca estaban Ronson Retamoso, Felipe Neri Franco, Cristóbal Cudilla, Adolfo Canaí, Julián Coronel, el arquero suplente, ¿verdad? Carlos Gislán también aparecía. Sí. Y los centrales suplentes eran Castro y Chamas. Y los laterales suplentes eran Miño y el uruguayo Daniel Santurio. Sí. Y el otro suplente que alternaba era Vidal Sanabria, que jugaba de titular. Vidal. Jugaba de titular y cuando alternaba con Fermín Malbuena. Era un plantelazo. Está escuchando, Ever. Ever está escuchando. Ever, Disculpame, sí. Disculpame, yo estoy aquí, decirle. todo bien, Ever. No, lo que pasa es que él cuando venga va a sentarse en reemplazo en la silla de Benicio sin Ah, problema. Sí. Y ¿Cierto? él es otro invitado también. Espalda ancha. ¿Qué? Espalda ancha. Va. Vos tenés que aguantar nomás. Vos tenés que estar nomás. ¿Cómo es que le.? Gato Fernández se recuerda bien de vos siempre. Gato, le estaba comentando a los muchachos afuera también. Víctima. Le suelo encontrar. Y cuando le encuentro siempre le digo, Gato, qué muchos goles te hice. Qué gran arquero el Gato Fernández, ¿eh? Y me dice, no me acuerdo. Yo, lo que atajo nomás yo me acuerdo, me dice. Pero qué gran arquero el Gato, ¿eh? Sí, Buena sí, gente, además. Sí. Buena Y gente. era, Dicen que él es el presidente. Él y Virginio Cáceres parece que están... nos fuimos de gira con la selección para el Mundial de 86. Hicimos una gira de 42 días. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Nos fuimos en Hong Kong. Y allá los juguetes era todo regalado. Y le dije yo, Gato, lleva los juguetes para tu hijo. No, ellos tienen todo. Luego. Vos querías que gaste nomás. Atendés los juguetes. De plástico no quería comprar. No le haga así al Gato Fernández. Mira que todo el mundo... Carlos Quise también dice que entre Gato y Virginio está el tema. Eh, ¿Eh? ¿Quién es más Carlos ñoño? Quise de pollera.
Sí. ¿Y Ever? Ever, no. Ever por lo menos... Tiene un corazón así de ganso. Sí, él pagó mucha comida en Ecuador. Bueno, una breve pausa, después ya va a estar también Gustavito con la selección y vamos a tener el último bloque con nuestro invitado de hoy, Adriano Samaniego, campeón de América. ¿Cuántos goles hiciste en esa Copa América? 7. 7 goles. Máximo artillero. Máximo, único goleador, campeón goleador en Paraguay. Este es Adriano Samaniego. Nació en la frontera de Luque y Aregua, en 3 de mayo. Ya venimos. Bueno Bank te lleva a Las Vegas con entradas para alentar a la selección. Activando la nueva tarjeta Bueno Albirroja, estás participando por un viaje, por camisetas albirrojas, encuentros con los jugadores y muchos premios más. Bueno Bank con la albirroja a todos lados. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido es nuestra misión. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontrá las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia del león y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Muy bien, estamos de vuelta, 12:52. Mi teléfono no para. Qué gusto tenerte aquí, Adriano. Contanos un poco, ¿qué mucho dinero les hizo ganar Ever Almeida a ustedes? ¿O cómo es ganar a Ever Almeida? No. No, contá, está bien. ¿Vas a arrugar ahora? No arrugue ahora. No No arrugue. Y yo siempre le digo a Ever, qué mucha plata le hice ganarle. Qué muchos goles hice para... Que usted gane mucha plata. Para ganar mucha plata, le digo. Y me mira así, me digo, está bien. Pero yo en los penales también le hacía ganar. Qué bueno. Hay dos partidos importantes. El primero que se da en Santiago en la semifinal frente al Nacional y el partido de vuelta que parecía... Olimpia arrancó ganando ese partido. Termina dando vuelta Nacional y sobre la hora Olimpia empata el partido y van a los penales. No empata. Hace un gol. Y Luis Monzón hace un gol. Sobre la hora. Te doy por diferencia, se van a los penales. Se van a los penales. Que todo el mundo... Ahí está. Ese fue uno de los mejores. Está catalogado como uno de los mejores goles de la Copa Libertadores. El de parar el pecho y de volea. No es Zinedine Zidane, es Adriano Samaniego. Y tenía las 9 ahí. Ese fue en Chile. En Santiago, partido semifinal ya. En Nacional no podía jugar en Colombia. Ese era tu festejo, eso que hiciste ahí, tu estilo. El puño ahí después.
Y mirá, ¿Quién tiró el centro? Valbuena. Valbuena. Buena. Pecho y cuando caía. Y teníamos estado Mirá, físico. esta jugada, por ejemplo, yo me recosté por el tipo para que no me... Primero yo le gané. Me recosté primero por él. Ah, Si que él me empujaba un poquitito, me desequilibraba. Claro. Entonces yo me recosté primero por él. Te apoyaste vos. Hay un partido en la Supercopa contra River acá, que así también paré, pero llevé así, para adelante. Y me vino uno de River y le metí el brazo también. Y se me quedó la pelota. Más o menos parecido así, pero son jugadas que tienen que ser rápido. Ahí adentro tiene que ser rápido. Qué golazo. Sí. Mirá lo que... quedó Le cambiaste parado. el palo a Higuita. Sí. Y le dejó parado a Higuita. Era un gol bárbaro. Y se iba el partido y mucha gente se retiró del estadio en ese momento y se escuchó con el gol y volvió para la tanda de penales que fue interminable. Acá. 2-1 creo que terminó la tanda de penales. Sí, Sí. 1-1. Y esa vez que me atajó. Ese fue semifinales Semifinal de la Copa. del 90. Del 90, Sí, sí. del 90. Era una revancha del 89. Sí, así mismo. Y en el 91 tocó otra vez en la semifinal. Y le ganaron otra vez. Y le ganamos acá, sí. Monzón le atajó un penal a Monzón. Y yo hice uno de tiro libre. En el 91 y le ganamos 1-0. Y allá en Táchira jugaron aquella vez. ¿Se acuerdan? Sí. No fue tampoco en... No tenían el sí. estadio, no tenían estadio. No, para jugar. por ese conflicto que ellos tenían Sí. en Y ese allá momento. salieron 0-0, me parece, y acá le ganamos 1-0 con el gol mío de tiro libre. En el palo de Higuita le tiré. Higuita... y me fui a Colombia después. Y Bolillo era el técnico de Nacional y jugamos Junior contra Nacional. Y me fui a saludarle en la banca a Bolillo. Hijo de... Hijo de P, está bien. ¿Me vas a venir a joder también acá? ¿Quién te dijo eso? Bolillo, hombre. El asistente de Maturana. Sí. Asistente sí, de Bolillo. Maturana. Junior es el equipo más popular tal vez de Colombia. De Barranquilla es De lejos. Barranquilla, sí. De Barranquilla. No, pero es muy conocido. Lo que pasa es que cada zona. Cada ciudad. En Sí. Medellín, por ejemplo, Sí. es Atlético Nacional y segundo está el DIM. Sí. ¿Verdad? Y en Bogotá. En Bogotá, Millonario y Millonario, de Santa Fe. Santa Fe. Sí. Y después tener el Deportivo Cali, que es de Cali, el América, que es de América. De Hay Cali muchos también. equipos grandes allá. Él estuvo en la mejor etapa. Junior está entre los 5 o 6 está. Y hay muchos recursos siempre. El dueño tiene mucha plata. Sí. El dueño. Es dueño del club. Dueño del club, no presidente. No, dueño del club. Él no es presidente. Le pone a otro presidente. ¿Vos llegaste a estar en la quinta Nápoles? No. ¿No te fuiste? No. Pero Pero estuve en la época de Pablo Escobar Gaviria, estuviste ahí. En la época estuve cuando le mataron, yo estuve ahí. Vos estabas ahí. Sí, En la época que más fuiste campeón jodido, con yo Junior. estuve en Colombia. No fue 93 o 93. 93. 93, muy Sí, bien. yo del 91 estuve por ahí. En la época jodidísima. Jodidísima. Uf, Ya le estaban apretando a él. Porque sí, ya se metió la DEA y todo lo demás. así es. Adriano, un gusto tenerte aquí en los estudios de Deporte Total. ¿Le tenés fe a esta selección? Y se tiene que mover un poquitito más. Están en la misma cosa estamos. Vamos a ver qué pasa en la Copa América. Tenemos que arriesgar un poquito más. Claro, Jugar tenemos con dos que- delanteros, eso es lo que Claro. Como antes. Con dos delanteros. ¿Por qué vamos a cambiar el sistema de Paraguay? Cambiamos. Eso es lo que está pasando. Queremos cambiar. Lo que hay que hacer es mantener nuestra identidad y Claro. agregar un poquito más de fútbol, pero jugar con dos, no Claro. siempre con uno. Claro que sí. Y jugamos con dos. ¿Y cómo lo alimentamos? Porque tenemos que alimentar a los dos. Por los costados. ¿Y cómo ganó todo? Garnero, No, Tata. Tata. Bueno, pues Tata tenía... Y bueno, no pero sé si esa jerarquía hay hoy, Sama. Sí, pero puedo encontrar también. Hay que buscar. Hay. Roque, Cabaña, Aedo, Lucas Barrio. Sí. Y Y tener que buscar acá. Hay, seguro que hay. Le podés llevar todavía a Roque, le podés llevar a Tacuara. Por lo menos para 10, 20 minutos. He visto el último partido contra... Pablo Guerrero de Perú, 40. Salió goleador allá en Ecuador. Maestro era.
Salía y tocaba y se metía. Y como Samaniego encontraba ahí adelante del arco la pelota. Sí. ¡Tap! Ídolo allá. Yo le dije al profe, este se va a morir acá. Claro. El tipo vivo para jugar. Por eso juega todavía. Por eso juega. Salió campeón sudamericano. Y sí. Con sus 40 años. 40 años. Sí. Hasta ahora está jugando. Y por algo yo- también juegan todavía aquí Tacuara y Y Roque. claro, eso tiene que hacerle un mérito. Hay que hacerle a Roque, a Tacuara, la edad que tiene y cómo está jugando todavía. Vos decís, Adriano, una especie así de Claro, hay de que hacerle cosas grandes. Hay que mostrarle, gratitud. claro, lo que nosotros no tenemos en el Olimpia. Nosotros no tenemos. A mí me invitó Junior a Barranquilla para un acontecimiento y Olimpia, Te quiere cobrar entrada para entrar a su cancha. sí, no te deja entrar. Sí, es Yo cierto. me quería entrar hace como 4 años, 5 años, en la villa. No me permitieron entrar. Campeón de América, goleador, una de las figuras más grandes de la historia del Olimpia. Sí, claro. No, pero a ver, Almeida. Sí. A Ever no Yo no dejaron conozco entrar. la villa. Yo no conozco. Nunca entré. Y estos son los que le hicieron grande a la historia del Olimpia. Y otros disfrutan ahora. Eso. Él Eso es lo que pasa. puede hacer con orgullo los 3 dedos. Otros disfrutan. Sí, y vos con orgullo podés mostrar los 3 dedos. Porque Formó fuiste parte de campeón un y goleador. Pero hay que darle lugar acá a los que han hecho mérito en el club. Hay que darle mérito también. Sí, por eso digo. Claro. Por eso digo. Hay que ser grato. Claro. Posición. Como le dije hace rato, tuve 2 transferencias. Grandes transferencias tuve. No en equipo cualquiera. Sí. América. Se le México. quedó plata al club y yo agradecido por el club también. Pero le dejé mucha plata al club. Mucha plata en 2 transferencias importantes. Para que no te dejen entrar a la villa es fuerte lo que a mí me decía. A mí me choca que no te dejen entrar. Es lo mismo que venga Nino Arrúa en Cerro y no le dejen entrar, por Dios. ¿Sí? O venga Guido Alvarenga y no le dejen entrar al lugar Así de es. concentración. Bueno, Adriano, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Benicio, Tano, Tabito. Gustavito, Enrique. Muchas gracias. Adriano Samaniego, una leyenda, sí, leyenda viviente de Olimpia, campeón de América. Breve pausa y a la vuelta con Gustavito hablamos del Albirroca que juega esta noche a las 20, partido que usted lo va a disfrutar a través de 1 de marzo con el gran equipo de Deporte Total. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicar al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.485 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Bueno, estamos de vuelta. Sí, hay mucha gente comenzó a escribirme del Olimpia, sí, por qué dijimos sobre el tema, y no le dejan entrar. En un momento dado, a Ever Almeida no le dejaron entrar, y acá Adriano Samaniego, campeón de América y goleador de uno de los mejores equipos de la historia del Olimpia, no le dejaron entrar a la villa.
para que conozca. Quería conocer, no conozco, digo, ¿verdad? Y acá hay un video que ya no es nuevo, pero me envía un oyente, un televidente para recordar, le envía a producción para emitir después sobre este tema. Muchas gracias a la gente de Cacupé, el teniente Fariña, que probablemente dirija, dice. Sí, me están enviando, Osvaldo me envía un mensaje desde allá. Bueno, el equipo paraguayo para hoy, Gustavito, ¿hay una posibilidad de cambio o es el 11 que venimos manejando desde ayer? La única duda pasa por lo que habían comentado, la presencia de Junior Alonso, y eso, ayer la práctica, al finalizar la práctica, yo tenía a Junior Alonso como posible candidato a jugar en esa posición para mantenerlo en ese sector. Pero en el último entrenamiento Néstor Jiménez fue utilizado tratando de buscar un poco, además Junior Alonso viene también de un largo periodo, entonces casi confirmado el equipo. Estamos hablando de Carlos Coronel en el arco, el sector defensivo va a arrancar Iván Ramírez, Gustavo Gómez con Omar Alderete van a ser los centrales. Y por el sector izquierdo mantenemos esa pequeña duda. Dejémosle a Jiménez por ahora, que fue el último, ¿verdad? Pero dejémoslo a Jiménez. Sí, que fue la opción y que lo utilizó por más tiempo, teniendo en cuenta que Junior no practicó en todo este tiempo. Y jugó el partido completo contra Perú. Por eso, en todo este tiempo Paraguay fue probando, o sea, Daniel Garnero fue probando en el entrenamiento. El medio sector, ahí sí se me quedó un poco la duda de las posiciones y eso es totalmente debatible. Los volantes de contenciones van a ser Fabricio Peralta y Andrés Cubas. Eso está confirmado. Y luego el armaje de media cancha en zona ofensiva, sí. Ahí, porque está para arrancar Ángel Romero, está para arrancar Cacu Romero. Ramoncito Sosa. Julio Enciso. Julio Enciso. Y está para arrancar Adam Vareiro. Son 4 nombres que tranquilamente pueden variar en las posiciones. Por lo que pude ayer notar, y también lo escuchábamos a Daniel Garnero, para mí que va con el 4-4-1-1 en el formato. 4-4-1-1. 1-1. ¿Enciso detrás de Vareiro? No, Cacu. No, Cacu, detrás de Vareiro. Pero era muy intercalado, porque también por momentos Enciso lo hizo. Claro. Y también lo hizo Ángel. Es difícil armar un mediocampo rígido con estos jugadores. Yo creo que acá lo que tienen posiciones fijas, Peralta, Cuba y Adam Vareiro. Después el resto creo que se va a dar una rotación permanente. No sé si permanente, ¿verdad? Pero si nosotros vamos al Olimpia de Garnero, que fue la mejor exposición futbolística en ese tetracampeonato, Olimpia también jugaba con internos por fuera. Sí. Porque Willy arrancaba por fuera y terminaba por dentro. Alecilo arrancaba por fuera y terminaba por dentro. O sea, probablemente vamos a terminar en un cuadrado en la zona de la mitad de la cancha. Pero ahora, a la hora de defender, vamos a ver quiénes son los que retroceden más. Pero ¿qué ocurría en Olimpia, Tano? Que estos volantes ingresaban por dentro, pero los laterales se iban. Claro, lo tenía Sergio Tálvaro y lo tenía Iván Torres. ¿Qué sentido tiene otra vez colocarlo a Alonso? La única aplicación que juega hoy Alonso es que tanto Jiménez como Espinosa están con problemas. Si no, no tiene razón de ser. Porque Garnero dijo, vamos a probar otras cosas, dijo. Sí, dijo. Sí. Dijo eso. No, por eso yo le dije a Gustavito mantenerlo de Jiménez. Simplemente me dijeron desde allá que había por allí alguna posibilidad otra vez, pero yo te entiendo y concuerdo contigo. Anoche debatimos mucho en la polémica esa situación. Y yo estoy de acuerdo. Claro, y además, necesita probar. Además, Garnero dijo en su momento, gentilicio de los puestos. O sea, origen. Sí. ¿Verdad? Originales. Claro. Bueno. Este partido iba a arrancar Espinosa. Él no está disponible. Espinosa y Ernesto Caballero son los jugadores que no están disponibles. No están disponibles. No están. Entonces, porque la idea inicial, tal vez, de Daniel Garnero era que este partido juegue Espinosa. O sea, porque se entiende que Espinosa es el titular en esa posición hoy en día. No tenemos... Es lo que se entiende. Sí. ¿Verdad? Entonces, Espinosa iba a arrancar, pero como quedó descartado para este cotejo, lo más probable es que llegue frente a Panamá, lo va a utilizar a Néstor Jiménez, que es más de origen, vamos a decir, porque en Libertad terminó jugando central. No, últimamente era el lateral era Espinosa y el central era Jiménez por ese lado, por izquierda. Por eso no... pero no tiene otra alternativa. ¿Es Junior o es Néstor? Y bueno, perfecto. Bueno, este es el equipo entonces para esta noche. Así mismo. Así como están las cosas, va a terminar el partido y ahí van a estar informando. Lo más probable es que el viernes se dé la lista. El viernes se da la lista, ya el sábado se emprende viaje a Panamá. Exacto. Partido, ojo con este partido. A estadio repleto, casi 45.000 personas en el estadio. Lo están tomando muy en serio la afición chilena.
Vuelve al Estadio Nacional el Colo-Colo. Después de mucho tiempo. Sí, en el Estadio Nacional va a ser. Así yo lo había leído o, Sí. o se cambió de vuelta. No, está en el Estadio Nacional de Santiago. Por eso leí, después de mucho vuelo. Por eso, al Estadio 45.000 personas es la primera muestra de Chile en la era ya nueva, vamos a decir, y hay una gran expectativa. Este tipo de partidos va a ser lo más parecido que vamos a tener a las clasificatorias. Por eso es lo fundamental para ver el rendimiento que pueda llegar a tener Paraguay mirando y proyectando lo que va a ser el futuro. No, y así como tuvimos contra Perú, estadio lleno se jugó, prácticamente. O sea, para lo que es la capacidad de ese estadio, tener Llenísimo, 70.000 personas. Llenísimo. Y ahora se va a llenar el Estadio Nacional de Santiago, ¿verdad? Sí. Y vamos a enfrentar a un rival directo por la Chile, clasificación. rival directísimo. Súper ¿Qué directo. escuchaste vos del caso de Tony Sanabria y Gabriel Ábalos para la Copa América? Y el que por ahí todavía ronda es Tony Sanabria el que puede estar. Gabriel ha perdido en rendimiento, creo que no le ha ayudado el momento Independiente. Él ha hecho buenos partidos a nivel individual, pero el movimiento no marcó muchos goles en Independiente. Y hoy creo que los goles es una... Pero no escuchaste tampoco su nombre en caso dado para París, para los Juegos Olímpicos. Hoy compiten Adam Vareiro y ¿Y quién? Alex. Ah, sí. Sí, compiten Está para entre quien, los dos. sí, está entre los quien va a París. ¿Y de Derry González? Derly González hizo muy buen entrenamiento y lo más probable es que hoy tenga minutos. Pero ayer estuvo conversando Garnero con Derly González. Sí. Estuvo conversando bastante. Hay dos situaciones. El caso de Fabricio Peralta, si él va a la Copa América o va a las Olimpiadas. ¿Qué escuchaste por allá? Y así como están las cosas, puede ir a la Copa América. A los dos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, le van a tocar a Cerro Porteño. Sí, pero ayer justamente hablábamos de eso y supuestamente hay un compromiso de apoyar a esta selección. Y se juegan muchas cosas. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Al entrenador me imagino de Cerro Porteño no... Este es una fecha, la Copa América es una fecha... A Libertad le va a pasar lo mismo. Libertad también tiene jugadores en su 23 y también tiene que jugar playoff. Sí, Y los dos juegan. sí, pero en el caso de Libertad no toca a sus pilares. Yo creo que hoy Fabricio Peralta es uno de los pilares de Cerro. No sé si un pilar. Está Lescano, terminó siendo titular. Marcelo Fernández. Tiene varios jugadores también Libertad. Ese va a ser un La lindo gran dilema. diferencia es que Libertad ya salió campeón y Cerro quedó con las manos vacías. Sí, sí, Por eso, entonces está en ese dilema. Porque a mí me dijeron anoche que el propio presidente de la APF, Robert Harrison, es el que está bien negociando con los clubes, los jugadores. Sí. Que hay una lista de 14 más o menos, ¿verdad? Para llevar los 3 que sobrepasan la edad y Sí. más los otros jugadores que tienen compromiso de playoff en Copa Sudamericana. En este caso para nosotros es Cerro Porteño, que Viera y Peralta, por ejemplo, son de la selección, Sí. de la Sub-23. Sí. Eran piezas importantes. No, y son dos jugadores casi en la misma posición. Y por eso. Y al tocarle ahí, si van los dos, Cerro No es se queda un fácil, poco... No es fácil. Y si vos le tenés a Libertad, que también va a tener playoff, le tenés a Marcelo Fernández, que hoy es titular en el equipo de Ariel Sí. Galeano. Sí. Y Fernández últimamente era titular en la selección paraguaya y de buen rendimiento. Sí. Después tenés otro jugador, ¿Y Lescano? Lescano, que hoy también terminó siendo el tricampeón titular en Libertad. Hizo el gol de apertura ante Tiene Olimpia. playoff. Entonces hay que ver ahí cómo no va a ser fácil. Yo creo que por eso precisamente Luis Enrique se habla de la mediación del propio Robert. Yo creo que al final van a ceder para su 20. Y hay que apoyar a la selección, Benicio. Yo entiendo los intereses de los clubes y Claro. no sé cómo se va a hacer, pero alguna salida hay que darle. O una negociación, bueno, no se pueden ir Benicio y el Tano, bueno, se va el Tano o se va Benicio y se queda el Tano para jugar la Copa, algo así, porque creo que caen el mismo día, o sea, van a... No, colisionar. chocan, coinciden ya en la fecha de playoff con el inicio prácticamente Sí, por eso. Porque y- necesita, Juan Vino, después de lo que vimos frente a Argentina, necesita ajustar su... Pucha, necesita bastante. De Peralta necesita para mí, sí o sí. Pero entiendo también que puede llegar a ser complicado que vayan a los dos Diego, torneos. y por eso te dije... pues, Pero lo de uno Peralta tuvimos una lectura anoche. Yo le decía que para mí tiene algo de Gómez que probablemente Garnero ve en Peralta. y sí. Y como no va a estar Diego, lo quiere tener ahí. Una cosa que lo lleve, lo va a hacer jugar hoy. Quiere decir que hay algo en Peralta que está viendo Garnero.
que lo puede Bueno, utilizar pero, está- de manera inmediata y no entiendo precisamente para el futuro. Sí, porque... Los dos en esa Caballero, posición. lo que son de esa posición son Cuba, él y Caballero. Y Damián Bobadilla. Bobadilla es más mixto que... Sí, más mixto. Y Richard Sánchez, o sea que es más Y mixto también. Richard Sánchez, que es más mixto otra vez. exactamente, están en esa posición. Lo sacamos a Ernesto Caballero, que él está descartado por la lesión por que una mencionó. lesión. Exactamente, quedaron Richard Sánchez y Damián Bobadilla para hacer esa posición, y Matías Villasanti, que por la cantidad de partidos iba a rotar para esta situación. Por eso yo incluso ayer no descarté la posibilidad que Matías Villasanti vuelva a jugar este partido y descanse el partido anterior. Pero ¿cuál es la idea de Daniel Garnero? Que ya el partido frente a Panamá ponga lo mejor que tiene para la Copa América. Es que así luego debe ser. Sea el entrenamiento que lo va a llevar al primer partido, ya con los jugadores ya que van a arrancar ese primer Él partido tiene frente que a Colombia. poner contra Panamá el equipo que él tiene en mente para jugar contra Colombia. Para el debut. Para el debut en Houston, para el 24 de junio. Bueno, tenemos que ir a una breve pausa. Hoy estamos con el partido. A las 20 el compromiso ante Chile. 13:15. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Entrena tu 0 kilómetro con Comesipar. Si sos socio de Comesipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés del 8,9%, sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción. Contacta al WhatsApp 021-248-8000. Comesipar, tu mejor opción. Muy bien, estamos de vuelta, 13:17. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, un saludo para vos, los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. Bueno, ¿qué pasó la lamentada reunión de Miguel Carrizosa con Nito Vera? Sí, estaba previsto justamente el día de hoy una reunión, estaba pactado para el mediodía, pero dicha reunión al menos hasta ahora no se llevó a cabo, Luis Enrique, así que se sigue abordando también aquí para que se lleve a cabo estas últimas negociaciones. El caso de Derly Rodríguez, que está para jugar en Cerro Porteño, reitero, no está totalmente caído como se mencionó también. Por otro lado, Luis Enrique, se sigue negociando, pero aguardando esta reunión que se va a llevar a cabo, reitero. Todavía no se reunieron gente de Tacuarí, directivo por supuesto, con el licenciado Miguel Carrizosa, que es el encargado de llevar esta negociación. Si no esta tarde, entre mañana o pasado, se va a estar dando ya un corte final a esta situación de Derly Rodríguez, que está para jugar por Cerro. Bueno, perfecto. ¿Y otro refuerzo? Y por el momento está lo de Rodríguez, está latente también aquí la posibilidad de una edad de izquierdo, porque amablemente, y esto también hay que aclarar, Luis Enrique, salió Miguel Carrizosa a mencionarnos que no se estaba llevando a cabo una reunión porque estábamos, mejor dicho, con todos los colegas que estamos en el día a día de Cerro, salieron a aclararnos la situación de que no se llevó a cabo esta situación, y también al menos nos tocó algunos puntitos, y refuerza lo que veníamos comentando. Lateral izquierdo y un delantero centro también es lo que Cerro Porteño hoy tiene como prioridad, buscando para reforzar el equipo en la segunda etapa, recordando por supuesto la situación también de Santiago Samendia, que en un 95% él no va a seguir en Cerro, salvo de por allí, y esto también utilizo unas palabras de directivo de Cerro, salvo de por allí la gente del CAIS termine arreglando otra vez un pequeño préstamo que hoy es un poco difícil. El Cádiz fue a la segunda de España, entonces hay que ver, ya pasa en campo de la gente del Cádiz para ver si acepta o no. Por el momento, lo de Santiago también de su continuidad, ya en un 95% no sigue para este torneo de clausura. Perfecto.
¿Algo más, Ernesto? Cerro Porteño, que la próxima semana ellos estarán retornando ya los trabajos previos, Luis Enrique. Está previsto ya el viaje a España, que va a ser el 20. Se preparan 2 partidos amistosos, que está para jugarse el 25 de este mes, en este caso junio, y también el 29. Es el otro partido que está planificado. Todavía no hay rivales directos, sí hay algunos candidatos, pero 2 partidos amistosos. Tiene en la mente Manolo Jiménez para ya ir perfilando, bien el equipo, que primeramente va a jugar ante el Atlético Paranaense y posterior a eso ya el torneo clausura los objetivos que tiene Cerro en este segundo semestre. Correcto, gracias, Ernesto. Correcto, Luis Enrique, un abrazo para todos allí. 13:19. ¿Y de Olimpia, cortito? De Olimpia ya se empieza a planificar. Hay jugadores que se han coronado campeón. Ayer comentaba justamente con Tano. Y me faltaba 2 nombres. El caso de Lucas Ramírez y Tobías Sanabria. Van a ser los integrantes del plantel campeón de la categoría de reserva que van a pasar a formar parte de la primera división. Esto ya sumado a Ifrán y a Hugo Benítez, que he comentado ayer que ha salido goleador en la categoría de reserva. Van a ser los 4 integrantes que suben a la categoría tratando de ser promovidos. El caso de Hugo Benítez es una situación que uno venía esperando esta oportunidad porque 14 goles marcó en categoría de reserva. Hugo Benítez. Hugo Benítez. Mira, es homónimo del zaguero central, pero en este caso es delantero. Y tiene a Martín Palermo, ya conversó con él, y así como están las cosas, con la posible salida de Kevin Barzahut, por ahí una posible salida de Bruera, se le puede abrir el campo y es jugador de la casa. Y es lo que necesita hoy Olimpia en este momento, de poner en vidriera jugadores que son de la casa para poder exportar posteriormente. Luego ya los jugadores que vienen habitualmente, el caso, van a seguir trabajando, el caso de Alan Cano como su 19, Paulo Riveros, y me comentaban que hay una posibilidad de Aaron Páez, que particularmente él se ha rezagado en los últimos partidos, no ha tenido el mismo rodaje que venía teniendo en formativas, y hay una posibilidad de que vaya al fútbol argentino. Hay un equipo integral Belgrano de Córdoba, es un equipo que ha mostrado interés, que ha incluso enviado ya una nota al Club Olimpia mostrando cierto interés y está siendo analizado por el cuerpo técnico, teniendo en cuenta que hay, así como están las cosas, van a dejar los 2. El caso de Kevin y Bruera pueden dejar los 2, incluso la institución, y ahí a tener más espacio los juveniles de la casa en esa posición. Bueno, ¿algo más? Nada más, la pretemporada que estará iniciando 19 horas, hay que recordar, uno escucha los rumores. No, el 19. El 19. Ah. El 19 de junio. De junio. De junio arranca la pretemporada, 19 horas dije. 19 de junio arrancará la pretemporada y hay que mencionar, uno escucha los rumores de los otros equipos, Olimpia no puede contratar, por eso tal vez apático es el mercado que va a tener Olimpia en este semestre. Gracias, Gustavito. Le escuchamos a Robert Jiménez, ya volvemos. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazucas y Ana Díaz y en @JC Comercial PY. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Exruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Talle puede acompañarte. Ingresa a www.talle.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Talle, viví seguro, viví mejor. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Dani Troche, ¿cómo estás? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Todo tranquilo por ambos campamentos. Bueno, vamos primero por Dos Bocas. Sí, así como decía, el 20 de este mes regresan los muchachos a la pretemporada. Por ahora se está manejando con mucho silencio todo el tema que tiene que ver con refuerzos. Yo igual tengo
el dato de que no va a reforzar mucho Guaraní para este torneo. La idea es solamente mirar un poquito a aquellos que están a préstamo, entre ellos ya habíamos citado incluso anteriormente a Luis Martínez, que es un hecho que regrese para el segundo torneo de este año, al igual que Tutu Vargas. Vamos a ver que Tutu Vargas es un jugador que a Chiqui Artes le gusta muchísimo, es más, hablando un poquito con Francisco Arce después de aquel partido en cancha trinidense, ya nos adelantaba que iba a pedir por el Tutu Vargas. Entonces lo quiere utilizar como lateral derecho, como central también. Nos decía que es un jugador muy interesante y que iba a pedir inmediatamente su regreso, lo cual ya se está concretando para el segundo torneo de este año, al igual que el perro Luisito Martínez. Luis Martínez, que va a regresar también de Ameliano. Y después se está manejando con mucha cautela el tema de más refuerzos, a pesar de que, repito, va a reforzar muy poco para este torneo clausura, según el pedido del propio Francisco Arce para la directiva de Guaraní. Antes de ir a una mini vacaciones que está teniendo Chiqui Arce, un retiro en realidad de las actividades momentáneamente hasta el 20, y luego ya regresar para lo que va a ser la pretemporada. Aquí por esta zona del país, nomás, Luis Enrique. ¿No sonó el nombre de Lorenzo Melgarejo para Guaraní? Pero yo no quiero entrar en nombres, digamos, que suena, porque son muchos y particularmente yo, si no tengo algo 100% de la directiva, de alguien cercano por lo menos, no quiero asegurar nada. Y con Guaraní ya me ha pasado varias veces, así que creo que aprendí la lección en ese sentido. Pero sí, es uno, respondiendo a tu pregunta, es uno de los nombres, al igual que Alfio, es otro de los nombres, al igual que Enzo, es otro de los nombres. Así que sí, suena el nombre. Nosotros, evidentemente, Luis Enrique, no podemos atajar que los rumores corran, pero así como dije, 100%, si no tenemos algo, yo tampoco puedo dar como información, sí, como rumor. Perfecto, excelente, Dani. ¿Y por la academia, por Nacional? Está Bernay, de vacaciones también. Bueno, vacaciones es una forma de decir, porque son unos días nada más que se tomó el técnico argentino para visitar un poco a la familia. En Argentina están allí, evidentemente, en el lugar de nacimiento del entrenador que dirige a Nacional hoy por hoy. Entonces, también con Carlos Bonet estábamos hablando en privado vez pasada, y también me comentaba eso, que no se va a incorporar mucho tampoco. El único es el Cacu Velasco, que está venciendo contrato, vence contrato, mejor dicho, este mes, fin de mes, y allí seguramente se va a traer un reemplazante. Y luego también un par de nombres más, o por lo menos posiciones más, un delantero probablemente y un volante por fuera se está viendo. Y luego creo que en las demás funciones no pidió Bernay, salvo aparezca algún nombre importante. No se está buscando mucho tampoco Nacional, Luis Enrique. Ahora, Dani, si se llegan a ir los 4 jugadores Nacional a los Juegos Olímpicos, se le va a complicar a Tricolor el arranque del campeonato. Sí, totalmente. Pero eso todavía no, lastimosamente para ellos, todavía no se tiene definido 100%, y baja sensible, especialmente la de Caballero, creo yo. Una baja muy sensible que va a tener, porque últimamente estaba siendo titular indiscutible, le pongo ese mote yo, Gustavo Caballero, a las Olimpiadas, y si se va a París, Tano. ¿Pero por qué decís sensible, Gustavo? ¿Y lo de Duarte? También, pero por eso decía, profe, lo de Gustavo Caballero, te saludo, profe. Sí. Con lo de Gustavo Caballero, yo le pongo el mote de titular indiscutible. Diego Duarte estaba hasta alternando, ya en la última parte siendo titular, pero estaba alternando, incluso estando bien. Ni siquiera pongo el tema de que estuvo lesionado un tiempo, pero ya estando bien, incluso estuvo alternando. Pero sí, también es una baja importante, profe, sí se da. Por eso está todavía 100%, lastimosamente también para Nacional, no está confirmado esto. Si se van los 4 va a ser sí, una sangría importante, pero lastimosamente para ellos todavía no se confirmó 100%. Pero de acuerdo a la línea de pensamiento de la dirigencia de Nacional, Dani, sí, yo estoy seguro que ellos no van a
oponer ninguna resistencia, porque a ellos lo que les importa es esa gran vidriera de los Juegos Olímpicos y que puedan transferir, Para nada. Claro. Para nada, profe. No. El Nacional no va a poner ninguna objeción si se da eso. Aparte, es para ayudar a nuestro seleccionado. También está esa otra parte que estaba mencionando, muy importante, una vidriera. Y imagínate, profe, tener en la Olimpiada 4 jugadores de tu club, yo creo que va a ser muy, pero muy importante. Ni siquiera estoy hablando económicamente, en el tema marketing para un club. Claro. Dani, ¿es todo? Por ahora sí. Nosotros, evidentemente, este es el momento que nosotros estamos en el minuto a minuto. Hoy en este momento puede ser una cosa y dentro de una hora totalmente otra cosa. Así que nosotros siempre estamos atentos para todos los programas, para lo que tiene que ver con los que van a venir especialmente, en Guaraní y también en Nacional, Luis Enrique. Un gran abrazo. Gracias, Dani. Alaila Sanabria, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio 1 de Marzo y Mega TV. ¿Qué hay por la República? Con mucha paz y tranquilidad de momento en la República, Luis Enrique, sin muchas novedades. De hecho, que Luqueño también, estaba escuchando que hablaba Dani de que Nacional no buscaría muchos jugadores, y es lo mismo está Luqueño. Máximo lo que Luqueño podría sumar de momento serían 2 mediocampistas, un delantero, es lo que de repente está buscando. Y bueno, con la revisión de Gonzalo Falcón, de ver si va a seguir o no, porque es una duda que hoy hay dentro del Deportivo Luqueño, ver de repente si van a buscar un arquero. Pero de bajas también, si hablamos, se habla de la baja de Sergio Fretes y de Luis Alegre, que de por ahí no seguirían, pero el profe daría ya la lista oficial para este fin de semana, así que estamos aguardando eso. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Nada más, Luis Enrique, no, realmente mucho silencio en la República de Luque, no hay tantas novedades. Aguardamos justamente que vengan de sus vacaciones los muchachos, el profe también que está con un descanso, está por su valle en estos momentos. Entonces, novedades no tenemos en cuanto a refuerzos. Sabemos que están en busca de un delantero, que es aquí del plano local, y vamos a ver cómo va esa situación también. Exacto. Gracias, Laila. El saludo a toda la audiencia. 13:32. Cumplimos con nuestros patrocinantes. A la vuelta ya estamos con Mati, con el pendejo que se suma aquí en Deporte Total. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos. Con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficie. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muy bien, estamos de vuelta a 13:33 aquí en Deporte Total. Hay un video de Valderrama, porque acá me escribió otra vez Rafa Bobadilla, y justo se nos fue Gustavito. Habría que hablar con la gente de Olimpia sobre este tema. Rafa Bobadilla dice que también le reciben en la calle. Vamos a escuchar lo que decía sobre el tema de las entradas, Valderrama. A ver, este es un video viejo ya, a ver. Boleta, pero bueno, uno se adapta. Oiga, ¿consiguió boletas para este partido, sí? ¿Boleta? ¿Yo no compro boleta? Jugué 20 años en la selección, voy a comprar boleta. Joda. Ya te ganaste. Esto es lo que decía el tío Valderrama. Jugó por la selección y había un partido de eliminatoria y le preguntan si ya consiguió boleta para ir a verle en el estadio de Barranquilla, en el Monumental de Barranquilla
a la selección Colombia. Claro. Y él responde así como respondió. Claro. Jugué 20 años por la Jugué selección. 20 años por la selección, boleta. que voy a comprar boleta, dice. Le tienen que entregar un pase, una boleta. Eso es lo que reclaman muchos históricos de Olimpia y Cerro Porteño también. Por no decir solo Olimpia. Hablamos de eso porque hoy nuestro invitado Adriano Samaniego dice, no me dejaron entrar a la villa. Es fuerte. Y Porque, Rafa ¿sabe? Bobadilla te dice, te reciben en la calle por protocolo. Tendría que tener una recepción como la gente Olimpia en su villa. Yo hago una pregunta. ¿Cómo se va a ir Ever Almeida y no le van a dejar entrar? Te pregunto. No, claro que no. Pero es una cuestión elemental, pues. Si viene Jorge Guas, uno de los más ganadores, y no le va a dejar entrar. Sí, pero eso pasó un tiempito atrás. Hoy, por ejemplo, si se van, lo van a encontrar Amarilla, el gerente de relaciones Su compañero. institucionales, ¿verdad? Es verdad que sí. Obviamente tenés Amarilla razón. lo va a recibir, Tenés razón. ¿verdad? Era otro momento. Igual el error está, ¿verdad? Claro que pero hay es respeto. típico nuestro. Nosotros no valoramos, no a nuestros valoramos lo ídolos. nuestro. Eso que Nunca. contó Samaniego es cierto. ¿Qué tal, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Benicio, Tano? Qué gusto estar acá solo. ¿Por qué? No, Jotita va a estar ya. Tiene reposo. ¿Cuántos días tiene Gustavito? 48 horas nomás de reposo. Ejemplo, te vas a la cancha del Benfica y encontrar una estatua de Tacuara. De Tacuara, pero no es solo eso, ¿entendés? Imagínate. En España lo invitan a Saturnino Arrúa, a Nino Arrúa, Sí. a Ramón Ángel María Hicks, que no jugó en Nino Barcelona, jugó en el Elche, estuvo él, ¿verdad? No, estuvo hacia el norte de Bueno, España, no. estuvo en No, en el Elche Asturias. estuvo. Bueno, pero estuvo jugando. Ah. Peque Benítez, que tuvo la pasada con nosotros, a él le invitan de Deportivo La Coruña todavía, Sí. ¿verdad? Del español. Del Español, digo, Del perdón. Español. Deportivo Español. ¿Verdad? El Toro Acuña lo recuerdan, lo del Zaragoza y el Deportivo La Coruña. Sí. Los araguayos. ¿Verdad? Entonces, nosotros más somos luego así. ¿Verdad? Imagínate que viene un Guido Alvarenga y quiere entrar a la Nueva Olla o quiere entrar al Parque Azulgrana. ¿Le van a hacer la puerta a un Guido Alvarenga? No, claro que no. Lo más probable ¿verdad? que sí. ¿Cómo? No debiera. Es lo más probable O que el Tigre Ramírez, que hoy es ministro, casualmente es ministro de Deportes. Pero son leyendas de esos clubes. Y aparte de no ser agradecidos con la figura, tampoco tenemos marketing con la figura. No sabemos vender. No a sabemos nuestra vender, figura. no sabemos hacer ese trabajo. Imagínate, caramba, digo, Samaniego, campeón de América y goleador de la Copa Libertadores de América, que es la identidad del Olimpia. Yo creo que hay un detalle también en que las personas, los dirigentes, por ejemplo, que ponen en las entradas así, tienen que hacer un cursillo, un aprendizaje, ¿no? Un cursillo, un aprendizaje. Estas son las grandes figuras de nuestro club. Pero eso no es un tema solo dirigencial, profe. Es un problema cultural, de un problema del paraguayo. Pero por eso, espera, yo Sí. apunto a esto. Está pues la nueva generación como vos. Y vos te pones, bueno, te vais a pedir trabajo a la administración de Olimpia y te da trabajo para ir a controlar recibir a la gente que llega. Y vos no estás metido en el fútbol. Y no le conocés a la grande figura de Olimpia. A eso me refiero. Y no te dejan entrar y te dice, vos le decís, pero Sí, el guardia te ataja ahí afuera. Claro, te ataja. En cambio, si vos conocés, porque ya te enseñaron, te informaron, estas son las grandes figuras, leyendas del club. Y las que todavía viven, que en cualquier claro, momento pueden llegar. Si se acercan, si llegan al club, por favor, señor, alfombra roja, pase. ¿Me entendés? Pues esa primera Imagínate impresión, que pues, venga un Crispín Rafael Versa, por ejemplo, que vive, que está ahí permanentemente con todos los amigos, la zurda de oro, y la atajen. Sí. Versa, por ejemplo, que tiene perfil bajo. Sí, él es humilde, tranquilo. Esta nueva generación no le va a conocer a Versa. ¿A qué voy cuando decía que no es solo un problema dirigencial, profe? Es un problema del paraguayo. Criticamos mucho a los argentinos. Sí. ¿Qué pasa? Juega el City de Álvarez. Y ese es el título. El título de la gente de ESPN. De los argentinos. Sí. De los Bueno, de argentino, ESPN. ahora, y nosotros criticamos mucho, pero nosotros tenemos que valorar también de la misma No, forma totalmente. los pocos logros que Sí, tenemos. señor. Por ejemplo, Por eso ayer nosotros en Deporte... anoche en la polémica le dimos espacio a Yelén Alfonso, Ajá. que no tiene nada que ver con el fútbol, pero a Yelén es una compatriota que tuvo una participación en un evento internacional, que es una competencia que una cadena de televisión hace, muy conocida.
¿verdad? que al ser ganadora puso el nombre de Paraguay. Y puso el nombre de tu país. Entonces vos destacás y Allá desarrollás. arriba, claro. Le mencionaba a Villarrica, porque ella es de Villarrica, así como Nadia Ferreira, como Marilina. Y coincidentemente, Marilina, hoy no puedo discutir lo que es Marilina en este país. La popularidad y el cariño que tiene, y es de Villarrica. No puede discutir lo que es Nadia Ferreira, es de Villarrica. Lo que logró ahora Ayelén Alfonso es de Villarrica. Entonces, el mejor grupo musical del país es de Villarrica. El grupo Generación es de Villarrica. Manú es de Villarrica. O sea, hay tantas cosas que podés destacar. Es una ciudad muy culta. Entonces vos aparece y retumba el nombre de Paraguay gracias a esta chica. Y tenés que destacar. Claro. El presidente y la primera dama ayer la felicitaron. Sí, la felicitaron. Hay otro detalle, por ejemplo, Raimundo Aguilera. Mira, si Raimundo Aguilera se va a la cancha de Guaraní, no le dejan entrar. No, sería el colmo del caos. O que se vaya a la cancha del Club Libertad. ¿A quién te puedo decir que esté con vida todavía? Que haya jugado. Se vaya Neni Colmán, pero creo que Neni Colmán sigue trabajando. No sé si es scouting del Por ejemplo, el integrante del 55, Hermes González, creo que hasta ahora. ¿Verdad? Entonces son leyendas, caramba, digo, del fútbol. Bueno, vamos a meter con los oyentes antes que nos reten más. A ver. Comenzamos con los audios 0986-780-780, escuchamos. Buenas tardes, Radio por el Marzo Deporte Total, me con el aporte de los muchachos. Esa cuestión que el jugador alguna vez no entra. Yo hace un buen tiempito ya, Benicio Ferreira se fue para entrar en la cancha de Olimpia, ¿verdad? O sea que dentro del estadio, entró ahí en el predio, ¿verdad? Y le prohibieron a los controladores, no de que quejan, péndase ahí, ¿no? Yo, Benicio Ferreira, a jugar con la Olimpia, a pegradería, oye, con de cemento se ve a ese precio, pero yo ya pagué, luego cambié y vendieron Guaré. Sí, señor, conozco el caso. Por menos más él reconoció ser la culpable y dijo porque da llevar ese carnet del jugador, y si así pasó con Tony Ferreira, con el famoso Benicio Ferreira, a lo mejor el número 10 en esa época con don Saturnino Arrua. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias, mi salud y mi respeto. No, señor, tiene razón, algo así fue la historia, tiene razón. Tiene razón el profe, increíble. Y tiene razón el profe también. Y Romerito, por ejemplo, Luqueño, bueno, hoy está como dirigente, ¿verdad? No sé si sigue siendo vicepresidente. O sea, capacitación falta. Si se va, por ejemplo, un Gilberto Fleitas. Gilberto Fleitas fue uno de los centrales más históricos que yo he visto por el Deportivo Luqueño. Sí. ¿Verdad? Sea un Gilberto Fleitas, ¿cómo no le va? Alfombra roja, Gilberto Fleitas, no sé, díganme otro jugador. Hasta ahora a Salvador Cabañas le rinden pleitesía en México. Claro. Por ejemplo. Bueno, vamos a seguir con los oyentes porque esto va a ser nunca acabar. Los hermanos Aquino en Luque, ¿te acuerdas? Los hermanos Aquino en Luque. Aquino, Jorge Daniel Jara y compañía. Escuchamos. Luis Enrique, Ayelén Alfonso debería de reunirse poco con Zapac, a ver si no le da algunos tips, a ver si el presidente de Cerro también puede llegar a ganar algún título internacional. Hay una foto de su asesor, hay una foto que tenemos, ¿tiene producción la foto de Ayelén? Tiene. Ahí está, fíjense quién fue el asesor. Más mérito todavía. Sí, le dio un curso de oratoria rápido. Superó el profe. Qué gusto. Esta foto no es trucada, no es trucha. Esta es una foto real, Benicio. No, pero no fue clase de oratoria. Nah, ya no sé. Fuiste un maestro de ceremonia. Sí, en un cumpleaños privado. Pero ahí un ratito le diste tu apoyo, le diste tu... Claro, y actuó uno de los números musicales del Grupo Generación y Ayelén Alfonso. Y tuve el privilegio de presentarla en el escenario a Ayelén y sacarnos esa foto. Bueno. Tiene una música que cantó en Barrio Obrero. A ver. Tiene producción. Tiene producción la música, a ver. La música que cantó Viti, que se produjo en España. Acá rompió todo. A ver. Una estrofita nada más de mi idioma guaraní. Una estrofita nada más como agradecimiento por todo el apoyo. Y esta canción, espero que les guste. Orea vei Paraguay está soldado ya era mi da ei vo intero ya la sando recote ve niere no shishi conte quimo anera ka echi pero huyukuta a pepira pereri oye pollo ka gringo tu ya furo nanawaro que me soy ti. Bravo ahí. Gracias a rompió todo. Rompió todo Ayelén. Así que la saludamos a esta bella exponente del talento paraguayo.
orgullo para el país, para todo el departamento del Guairá y ni qué decir para la gente de Villarrica. ¿Sí o no, profe? Extraordinario. Extraordinario. Una heroína civil en estos momentos. Sí, señor. Seguimos. Seguimos con los audios. Le dimos espacio a Yelene y Luis Enrique y anoche lo que no le dio espacio es a Juan José será. Vente, Moisla, dueño de la verdad. Respétenle la opinión de otro amigo. Juan José dijo su opinión. Gracias. Sí, por eso siguió. Yo digo nada más y escuchando el programa de ustedes siempre. A Paraguay lo que le hace falta es unos 100 igualito al profe Martínez para capacitar a todo el país. Que vaya de pueblo en pueblo y hable. Por favor, así únicamente creo que vamos a empezar a cambiar la cultura y muy bueno sería, ¿qué digo yo? Más que nada lleguemos a ver. Bye. Pausa y venimos. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que premia a mamá y a papá por su día. A mamá le equipa su cocina, a papá su quincho, más 20 vale de compras de 1 millón de guaraníes. Sortea el próximo 30 de junio. Entérate más en las redes sociales Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes y refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Un clásico. Bueno, seguimos, pendejo, a ver qué tenemos. 0986-780-780, escuchamos. ¿Qué hace, pendejo? Tranquilo. Enrique Luis, qué espectacular programa será. Gracias. Cuando empecé a ver fútbol con 8 o 9 años, me acuerdo de las 3 finales y Samaniego, Monzón, Amarilla, El Loco, qué locura será. Qué lindo ver la foto de Ayelena Alfonso y Nicola de Bari. Tiene razón, será. Nosotros no valoramos ni jugadores, ni artistas, músicos famosos, escritores. Ojalá que en el momento cambie esa mentalidad paraguaya. Un abrazo. Gracias. Otro. Luisito Batecobio. Al pelo. De informar los perros le falso la yese. Cuando Ayelena empezaba el concurso, nadie hablaba de ella. Ganamos a tu talento. Ya poína los muchachos. Hoy gana Paraguay, será. Hoy gana Paraguay porque no juega Almirón. Guardás ese audio. Gracias. Yo creo que Ayelén se la apoyó de un principio, por lo menos acá en la media cadena de comunicación eran todos voces de aliento. No, pero, y en las redes también yo oía voces de aliento, ¿verdad? Ese tipo de mentalidad es lo que acaba de decir, que yo respeto muchísimo, ¿verdad? Pero la opinión de cada uno, pero eso es lo que tenemos que desterrar. Siempre El paraguayo con Boba y Cela. Seguimos, a ver. Otro audio. Buenas tardes, muchachos de Deporte Total, un placer verlos y escucharlos. Se estaban acordando del profe Ramón Ángel Hicks, él había jugado en el Real Oviedo muchos años y justamente tuve oportunidad de escuchar no hace mucho una anécdota que él había negado también la entrada a la Conmebol cuando se hizo el sorteo por Copa Libertadores porque la chica no la conocía. Es lo que yo dije, es lo que yo apunto. Ponen gente que no conoce, pues, ¿verdad? Y el Real Oviedo... Pero tampoco tiene obligación de conocer a todos los jugadores. Lo que sí debería tener es una persona encargada. Claro. Señor, viene el fulano de tal, que formó parte de la historia del club. Sí. El señor puede tener 80 años de edad y el receptor, el que recibe el ticket boleta, puede tener 25 años. Cierto. Hacerla más fácil, tener una base de datos. Encontrar a la persona a quien acudir para salvar esa situación, ¿verdad? Eso es lo que dije, pues.
por eso dije, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Una base de datos. No, ¿qué es lo que utilizaste recién? Que lo prepare a ese controlador, que le prepare. Por eso son todas empresas tercerizadas. Que capacite, profesor. Claro. No son empleados del club hoy en día. Y entonces, cuando tercerizan, esas empresas que tercerizan, que le diga al club, bueno, a la persona que ustedes van a poner en el control, tienen que saber, esto tiene que saber. Esta persona le tiene que reconocer. No, porque si no suena excusa. Pero está tercerizado. Eso no es excusa para pararle a una figura. Dale, ¿cierto? Boleta. ¿No compro boleta? Otro audio. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? Excelente lo de ayer. Excelente lo de ayer. Para más de cerrista. Y ahora le vamos a enviar a un olimpista en Factor X. A ver cómo le va. A Alder Alcides. A ver, escuchamos otro audio. Buenas tardes, excelente programa deportivo, de lujo el invitado. La delantera más temida de América, y uno de ellos fue el Rey de América. Amarilla, Samaniego y Gabriel González. Fuerza, abrazos. Dale, gracias. Hola, Rubí, Enrique, compañeros. En la delantera de Paraguay, cualquiera menos Almirón, se dañan de quebranta y te pedazo. Qué puta, y firuletero y no hace nada al final otra vez. ¿Otro? Cualquiera adelante, menos Almirón será. Hola. Espero que el técnico de el técnico de la selección se dé cuenta de algunas cosas y convoque para la Copa América, que va a ser el último momento, creo que, para llegar a la eliminatoria, de ver jugadores. Y no sea obtuso, Gerard, como es. Y terminemos con la historia de Ernesto Caballero, Jiménez y todo eso, como era Iván Ramírez y todos esos jugadores que no son para un... No digo que no sean todos, tampoco que sean tan malos, pero hay ni mejores jugadores, no puede pues estar así. Ahora tenía que probar. Y ya tenemos un clásico, entonces figura paraguaya que te levanta la bandera internacionalmente. La villarriqueña Ayelén cerrista y la Nave de Ferreira olimpista. Podemos armar un clásico ahí. Otro audio. ¿Qué tal? Buenas tardes a la mesa. Muy bueno el programa, espectacular. Que sigan con esta temática. Y Luis, ¿qué posibilidad hay de invitarle al Messi, al Maradona de Olimpia, al Pelé de Olimpia, Hugo Ricardo Talavera? ¿Qué posibilidad hay, maestro? Sería fantástico, honestamente. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. Hola muchachos, ¿qué tal? Acá siempre le vemos en el barrio Trinidad. Tengo una consulta para Gustavito, si que está por ahí. Ya no está, ya no está. Palermo le dio toda la oportunidad que se merece a Freddy Morínigo, por ejemplo. Bueno, vamos a la pausa y ya venimos. Pausa y venimos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En JC Comercial tenemos artículos para todos los deportes, para prevención de lesiones y lo mejor para la recuperación deportiva, incluida la línea ortopédica y todo lo que necesitas para entrenar en casa. Visítanos en Teniente Tazuca Ciana Díaz y en @JC Comercial PY. Bien, vamos. Últimos dos mensajes de Mati. Escuchamos. Buenas tardes, Mesa de Deportes de Radio 1 de Marzo. Eso se soluciona muy fácilmente. Yo soy Francisco el Liberteño. A mí me pasa lo mismo. Tengo que ir a comprar para no estar
se soluciona con un carnet que otorgue el club, con un carnet con fotografía, y con eso se soluciona todo. Buenas tardes, muchachos, que pasen bien y fuerza Paraguay para hoy. Último. Sí, únicamente. Ayelén también promoción 2020 de Luis Enrique de Monseñor Lasaña, del glorioso Monseñor. Mira vos. Abrazo. Mira vos, de la pandemia. Y ese concierto que esa música que cantó en Cancha Cerro fue justamente en la pandemia. En la pandemia fue eso. Sí, así mismo. Vamos, uno más, último. Escuchamos. Que pucha, este que recién habló será. Libertad Yima y Yurubes. Gran 7. Bueno, nos vamos. Volvemos a las 19 ya para la previa con la transmisión del partido de Paraguay frente a Chile, para ese partido amistoso. Así que nos reencontramos en ese momento. Ya se viene Mario Ferreiro y todo su equipo. Esta es Radio Primero de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 96.9 FM, Mariscal Estigarribia, Chaco, 89.5 FM, Corpus, de Ciudad del Este. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Reseda Ahetuma Cedrón Sepe Aro Pirupi Gacuabo Paraguay Cubaga ya